En un imperio donde el líder hizo un pacto con las tinieblas, un guardia ni siquiera sería recordado por defender el reino. Tal era la posición de Cain Lator, el guardia imperial, alguien que sería borrado de la memoria de todos. En los últimos momentos de Ken, el líder de los rebeldes, Haylor Reston lo miraba en medio del caos. Ni siquiera entendía por qué Ken había decidido llegar a tal posición con una espada en el pecho. Ken vio la vida pasar ante sus ojos. Nacido huérfano, viví 28 años tomando mis propias decisiones. «No empieces una discusión sin sentido», gritaba el joven maestro Halo, pidiendo que alguien abriera los ojos, pero estos se cerraban más y más en lágrimas. Halo intentó salvar a aquel a quien tanto apreciaba, pero la luz se disipó de los ojos de quien, caminando sobre un espejo de agua, contempló el universo sobre él. El mundo sin fin parecía ser el más allá. La libertad no parecía tan impresionante que le hiciera recordar el llanto de Halo, dejando atrás al joven maestro que debía saber qué hacer. Se preguntó cómo saborearía la libertad. Sin embargo, una luz surgió llamando su atención. Un poder misterioso lo atacó, llenándolo. Antes de que pudiera darse cuenta, al abrir los ojos de nuevo, vio a un hombre de cabellos dorados. «Naciste sano, Karen». El hombre miró a un lado preguntando si el padre quería sostener al bebé. Al ver a un hombre de ropas ricas acercarse para sostenerlo, quien se preguntaba qué estaba pasando, Halo, que se había convertido en un hombre de mediana edad, lo alzaba, llamándolo nieto. El bebé comenzó a llorar de repente, sorprendiendo al abuelo, pero Cain solo quería saber qué estaba pasando. No podía creer que se había convertido en el nieto de Halo. Años después, en una escuela, el profesor contaba una historia. El caballero Cain Lator, que pereció con el emperador maligno hace 40 años. Se convirtió en un símbolo de lealtad por permanecer fiel hasta el final. Con esto terminó de comentar la última opinión sobre historia moderna, preguntando al joven maestro qué pensaba. En la mesa, el joven preguntó cuál era la opinión del profesor sobre el tema. Sorprendido, el profesor reveló que pensaba que el gran duque solo deseaba restaurar el honor del amigo, ya que todos sabían que tanto el duque Halo como el Lord Cain eran amigos. Levantándose, el joven preguntó si el profesor realmente creía en eso. Con una mirada irritada, Karen, tercer hijo de Halo Reston y único hijo del conde Pale, se quejó. «Creo que el abuelo guarda rencor de su antiguo amigo. Por eso está deliberadamente difamando el nombre del amigo». Sorprendido, el profesor preguntó por qué Karen decía eso. Karen reveló que, en lugar de unirse a Halo, Ken había elegido perecer con el emperador, algo que Halo no aceptaba. En lugar de convertirse en un héroe, como Halo intentaba hacerlo, Ken preferiría ser olvidado. El pensamiento de Karen impresionó al profesor. Había registros de que el duelo entre los dos terminó rápido debido a la diferencia de habilidades. Sin embargo, pensar que Cain Lator se permitió ser derrotado por no querer unirse al amigo en la revolución hacía tal hipótesis realmente plausible, a pesar de la deducción de Keiron. El profesor no podía estar de acuerdo con él. De lo contrario, sería castigado por blasfemia. Al final, le respondió al chico afirmando que nunca había considerado tal perspectiva. La respuesta del profesor hizo reír a Karen. «Solo estoy bromeando. ¿Por qué pareces asustado?» El nombre de la reencarnación de Cain, Lator, se había convertido en Karen Reston. Ahora era el nieto más joven del duque Reston. Le llevó tiempo acostumbrarse, especialmente por ser nieto de Halo, quien no creía que el bastardo había llegado a ser un héroe. Mientras caminaba por la mansión, encontró a su nuevo padre rezando. Pale era el hijo menor de Halo. Al verlo, Karen aclaró la garganta para llamar su atención. Paulo preguntó si sus clases ya habían terminado y, al confirmar, Karen quiso saber si estaba rezando nuevamente. Karen imaginaba que Paulo estaba preocupado por la ceremonia de despertar. Se disculpó. «Como sabes, a diferencia de tus dos tíos, yo nunca tuve poderes mágicos. Por eso estoy preocupado de transferirte tal tragedia». Poniendo la mano en el hombro de Paulo, Karen lo tranquilizó, recordándole lo gran padre que era. Paulo se emocionó con las palabras de Karen y lo abrazó. No pudo evitar estrujar las mejillas de su querido hijo. Así rápidamente lo llevó a cenar. Karen llevaba una piedra que lanzaba al aire mientras pensaba en la ceremonia de despertar. En su vida pasada, le había preguntado a Halo qué era tal cosa, quien explicó que era un ritual familiar para despertar el poder mágico innato. Mientras descansaban después de entrenar con espadas, Karen preguntó si el poder era algo con lo que se nace o algo que a él no le importaba. Halo, sin embargo, explicó que no todos podían despertar el poder y que, si no lo despertaban, no podrían heredar la familia. Lo que emocionaba a Halo era la leyenda de que había un poder secreto transmitido solo al jefe de la familia. Curioso, había preguntado si eso era como un tesoro. Al ver quién hacía la pregunta, Hilo quiso saber si estaba interesado. Sin embargo, quien desvió la mirada dio una respuesta a medias. Al ver a su amigo actuar con orgullo, Hilo terminó riéndose, lo que lo irritó. Sin embargo, Hilo tuvo una idea.
Cuando me convierta en el jefe de la familia, enseñaré esta técnica especial. El ritual para despertar el poder mágico hacía que Karen recordara aquel día del pasado, aunque revelando un poder misterioso. Mostró que Pale no necesitaba preocuparse, ya que el despertar de la magia había sido realizado muchos años antes. En el reino había una gran estructura en movimiento. Dentro de ella un tren estacionaba. Para muchos era la primera vez que veían tal locomotora. La madre de Karen le reveló al chico que muchas de las tecnologías utilizadas para construir el tren habían sido creadas gracias al patrocinio de Paulo. A pesar de que Pedro se sintió halagado, ella insistía en los elogios. Karen reconocía los logros de su padre y mostraba cuánto estaba orgulloso. Ese hombre no había despertado magia, pero solo poseía el 30% de las finanzas del ducado Reston, con una madre siempre buena y un padre devoto a la familia. ¿Quién ha visto en esta vida cómo eran los padres perfectos? El tren partió rápidamente de la estación y al dejar la ciudad se encontró con un cielo nublado. Karen miraba por la ventana las nubes y notó algo. Desde allí podía ver la propiedad principal de la familia Reston. Estaban yendo hacia la gran fortaleza Mar Azul. Sabía que una persona en particular estaba en la fortaleza, Halo Reston, el antiguo amigo de su vida pasada, sonriendo maliciosamente. Karen se preguntó, ¿y qué si me convertiste en una gran figura de la historia? Y de repente se despertó, sorprendida con el poder que parecía surgir a su alrededor, dejando escapar su mirada de malicia. Karen juró internamente contra Halo. Definitivamente me convertiré en lo opuesto a lo que quisiste pintar de mí. Me aseguraré de que todos tus esfuerzos sean en vano. Seré el peor residuo en Reston. Karen pidió a Halo que lo esperara, porque el valioso futuro del peor neto se estaba acercando. El tren se acercó rápidamente a la estación de vidrio. Al bajar, los guardias y el mayordomo saludaron al tercer joven maestro. Pali devolvió el saludo a Heinrich y respondió, «Estar bien como siempre». El protagonista observó a los llamados caballeros de las olas del mar. Parecían haber notado que él ya había despertado mana, algo que los caballeros en el territorio de su familia no habían percibido. Era cuestión de tiempo hasta que Halo escuchara sobre eso, aunque no le importaba tanto a Karen. Heinrich guió el camino, liderándolos hasta el palacio. Al llegar a la residencia principal, una empleada le dijo al joven Karen que el conde pidió que lo esperara mientras saludaba a los ancianos. Al mirar el salón de recepción, Karen se dio cuenta de cuán grande era el lugar. Observando toda la ciudad a través de la ventana, se preguntó si debería ir a la biblioteca. Sin embargo, en ese momento alguien apareció detrás de él, burlándose. «¿A la biblioteca? ¿Tan pronto llegaste? Realmente eres como dicen los rumores, una polilla de los libros, ¿verdad?» El joven frente a él se burlaba de Bailey, su tío, por no haber despertado, recomendando que, al igual que su padre, Karen intentara ganar dinero entre los plebeyos. Una expresión sombría tomó el rostro de Karen. El padre, su primo, liberó mana en las manos, irritado. «¿Quieres pelear? Te mostraré lo que es la verdadera mana». Sin embargo, solo con la mirada, Karen presionó al primo. No sabía que había un perro sin dueño en la mansión principal. El primo de Karen sintió la enorme presión de su mana. «¿Cuándo despertaste el poder mágico? Mi padre nunca habló de eso». Burlándose, Karen reveló que ni siquiera el propio padre sabía sobre eso. El primo de Karen se sorprendió al oírlo decir que tenían un problema. Apretando los dientes con una sonrisa, Karen se apuntó a sí mismo. «No necesitamos dos perros locos aquí. Yo asumiré esa función, así que mantente callado. ¿Entendido?» El primo de Karen se asustaba aún más, especialmente al verlo como un ser de las sombras que se reía a carcajadas. «Hora de una buena paliza, primo». En otra sala, Heinrich contaba a todos sobre la confirmación del despertar de Karen, reconocido por los caballeros. Rafale, el segundo hijo de la familia. Sorprendido por el secretismo de la información sobre el despertar del chico, preguntó a Pali qué planeaba. Cabizbajo, Paulo reveló que él mismo no lo sabía. Tales, el primer hijo, pidió que Rafale no hiciera especulaciones, ya que era normal que Paulo no notara el despertar del poder mágico del hijo. Bufando, Rafale no pudo evitar burlarse diciendo que era patético. De repente, un empleado entró en la sala llamando al mayordomo con prisa. Ni siquiera sabía cómo explicar la situación, lo que llamó la atención de los tres hermanos. Solo dijo 3 palabras: «Segundo joven maestro». Tales palabras hicieron que Rafale se levantara. Pele rápidamente, al entender lo que había sucedido, trató de afirmar que había un malentendido. Sin embargo, Rafale liberó su mana, corriendo a verificar la situación. Su mirada era de furia. Encontró al hijo desmayado en el sofá frente a Karen. Karen, al ver al tío, se inclinó ligeramente para saludarlo. Rafale, sin embargo, lo agarró. «¿Cómo se atreve este mocoso sin modales? ¿Qué crees que estabas haciendo mientras Pali corría a ayudar al hijo?» Karen solo respondió:
El primo Leo insultó a mi padre. Si fuera contra tu padre, simplemente estarías parado. Irritado, Rafale gritó, afirmando que estaba hablando tonterías. Intentó detener al hermano, pero su mana era opresora. Cierra la boca, Pele. Esto solo está pasando porque no supiste criarlo. Antes de que la situación empeorara, el mayordomo interrumpió tranquilamente. Heinrich reveló que el lord de la familia juzgaría el incidente personalmente. Aprisa, Pali recuperó al hijo de las manos de Rafale, colocando a Keron en el suelo. Pali verificó si estaba bien. En ese momento, el mayordomo comenzó a guiar a todos hacia afuera. Suspirando, Pali le dijo al hijo que también necesitaban irse. Keron asintió, esperando saber cómo sería encontrar a Halo después de tanto tiempo. El sol ya se había puesto. Sentado frente a la ventana, Halo preguntó cuál era el motivo de tal incidente. En cuanto llegaste a la fortaleza del Mar Azul, Pali dio un paso adelante para explicar, pero Halo lo interrumpió. No te he preguntado a ti. Quiero oír la respuesta de tu hijo. Sabiendo que él no haría algo que causara problemas sin considerar las consecuencias, Halo quería saber los detalles de la historia. Al ver a Halo actuar generosamente, queriendo escucharlo antes de castigarlo, Karen habló brevemente. El primo Leo insultó a mi padre. Irritado, Rafale se manifestó. Di la verdad. Halo golpeó la mesa furiosamente, mandando al segundo hijo a callar, forzándolo a disculparse, confirmando que podían simplemente llamar a Leo para corroborar la historia. Halo preguntó al mayordomo si el tratamiento del neto había terminado. Cuando el mayordomo salió, Halo reveló que esa no era la única pregunta que quería hacer. Sabiendo que Halo quería saber cuánto tiempo hacía que había despertado, Karen reveló que ya habían pasado 3 años desde que sorprendió a su padre y tíos. Halo preguntó por qué había escondido el hecho de su despertar. Aún sorprendido, Karen contó que solo descubrió que eso era poder mágico. Después de leer un libro curioso, Halo preguntó qué sucedió a continuación. Riéndose, el chico se rasguñó la cabeza. Quería mantenerlo en secreto, es más divertido así, ¿no? Aún más porque los caballeros en el territorio no tenían idea. Halo volvió a hacer la pregunta, solo para estar seguro. Al momento siguiente, un empleado abrió la puerta anunciando la entrada de Leo. El chico tenía vendajes en las mejillas y un pañuelo en el ojo. Inmediatamente, Karen preguntó si Leo había insultado al tío. Antes de que Leo respondiera, Karen bajó la cabeza haciéndose el triste. Lo siento, abuelo, dijo, a pesar de que Leo se había reído de mi padre, llamándolo un hombre vulgar, obsesionado con el dinero, además de incompetente y arrogante, sin derecho a la sucesión. A pesar de eso, no debía haber atacado al primo Leo. Leo comenzó a temblar, afirmando no haber dicho todo eso. Mucosidad caía de la nariz de Leo, quien se sorprendió inmensamente al ver que la mana rebosaba secretamente por Karen. Una vez más, Halo preguntó al chico si lo que Karen decía era verdad. Leo terminó confirmando la historia. Suspirando, Halo afirmó que postergaría el castigo de ambos, ya que la ceremonia de despertar sería al día siguiente. Así, fueron despedidos para descansar en la mansión. Más tarde, Karen preguntó al mayordomo qué pensaba del hijo de Pyle. El mayordomo no estaba seguro, pero demostró interés en el chico. Karen confirmó la curiosidad. No solo el chico había despertado hacía 3 años, sino que también había escondido eso de todos. Lo más gracioso para Halo era la pregunta del chico sobre el nivel de los caballeros en el territorio de Pale, como si señalara su negligencia con las tierras de su hijo. El mayordomo pensó que el lord estaba pensando demasiado. Sin embargo, Halo estaba seguro de que el chico era diferente a los demás. Terminando una bebida, esperó para descubrir más al día siguiente. Levantándose, pensó en el día siguiente, curioso por saber si Karen completaría la ceremonia de despertar con seguridad y qué obtendría. Así, la curiosidad de Halo era tan grande como la oscuridad de la noche. A lo lejos, en el bosque que rodeaba el reino, algo brillaba como la luz de la luna. Dentro de un punto en el bosque, había un pequeño pilar donde una piedra con un símbolo brillaba misteriosamente en la noche. Al día siguiente algo sucedió en el bosque. Un grupo de la familia Reston entraba en el bosque. Karen acompañaba al abuelo, al padre, a los tíos, a los primos y a los ancianos. A pesar de que ya se habían jubilado, Karen aún sentía que eran hábiles, por el hecho de que sus tíos y primos estaban ahí. Karen imaginó que algo importante sucedería en poco tiempo. El grupo llegó al pilar donde la piedra brillaba. Sorprendido, Karen reconoció aquella piedra, la piedra del juramento. Ante ella, Halo afirmó que comenzarían la ceremonia de despertar. Explicó que al pasar por la grieta abierta por la piedra del juramento, encontrarían un mundo de piedras. Dijo también que el mundo mostrado por la piedra del juramento era diferente para cada persona y que la ceremonia terminaría cuando usaran el arma obtenida allí para destruir aquel mundo. Karen solo asintió. Halo miró a Karen con interés y tomando un colgante, lo acercó a la piedra. El colgante y la piedra resonaron entre sí al acercarse. Un poder desbordó, subiendo hacia los cielos. El pilar de energía iluminó la noche.
así como todo el bosque. Bailey se puso frente a su hijo, protegiéndolo del poder desbordante. Un portal se había abierto y Halo miró a Karen. ¿Tienes miedo? Se preocupó, preguntando si su hijo realmente estaba bien, acariciando la mano de su padre. Karen lo tranquilizó, recordando las instrucciones de Halo. Se acercó al portal con confianza. Será fácil, ya que destruir cosas siempre ha sido mi trabajo. Sin embargo, antes de que el joven entrara en el portal, Halo resopló. Supera tu miedo. Confundido con el consejo, Karen pasó a través del portal. El protagonista reapareció en otro mundo. Miró hacia el fuego frente a él, reconociendo el palacio en llamas, donde se esparcían los cuerpos de innumerables caballeros. Karen caminó por el lugar hasta que miró hacia arriba. «Eres un ser de las tinieblas», una voz surgió en sus oídos. «La sangre que corre por tus venas no puede ser invadida por un ser inferior. Supera tu miedo y asciende al trono. Lo que deseas está allí». Karen abrió las puertas del palacio, adentrándose. Al enfrentarse al lugar nostálgico, vio algo en el trono, habiendo protegido ese lugar con sus compañeros. Carol sentía como si estuviera caminando sobre ellos. La voz surgió una vez más. «Niño bendecido por el mar helado del norte, aunque tu alma haya perdido su destino, finalmente has llegado aquí. En nombre del clan azul te doy la bienvenida». Al ver la espada en el trono, la espada que reconocía de su vida pasada, entregada a él por el emperador, Karen se sorprendió. Era la espada demoníaca de la ruina. La voz en el espacio ordenó a Karen infundir su mana en la espada. El protagonista se negó, pues la espada de la ruina devoraría su alma. Sin embargo, la voz afirmó que los pensamientos malignos de la espada ya habían sido extirpados por su abuelo. Esa era solo una forma distorsionada. Ordenó una vez más. «Despierta tu espada, joven. Solo tú puedes despertarla». Karen pensó con su alma, con la mente de quien realmente podría tocar la espada. Tenía miedo de volver a ser el antiguo hombre que cegó innumerables vidas. Sin embargo, las palabras de Halo surgieron en su mente. «Supera tu miedo». Irritado porque Halo estaba siendo demasiado amable, descubrió el verdadero propósito de la ceremonia de despertar: hacer que los herederos de la familia superaran sus miedos. Karen entonces tocó la espada y la sostuvo firmemente. En los ojos del chico, la energía de la espada surgió. Karen sintió el mar envolver la claridad azul, rodeándolo. Delante de él estaba la espada de la ruina, que purificaba sus sombras. La voz del mundo del juramento no sabía por qué la espada había encontrado al joven de esa manera. La espada era originalmente la espada del progenitor Rael. La espada que Halo tomó también era la espada del progenitor Doctor, pero diferente a la suya. La razón por la cual esa espada no estaba en los textos históricos era porque poseía una naturaleza diferente a la de la familia. Intentando dominar la espada, Karen apretaba los dientes ferozmente en una disputa de energías. Con los ojos cerrados, cuestionó a la voz del juramento sobre lo que estaba sucediendo. La voz le ordenó que aguantara, ya que la mana dentro de la espada se estaba grabando en su cuerpo. Sintió que la mana en su cuerpo se intensificaba, un efecto increíble proporcionado por la espada. Tan pronto como la espada cesó, pudo darse cuenta de cuán increíble era la mana azul. Curioso, preguntó el verdadero nombre de la espada. La voz reveló que la espada que había eliminado innumerables seres de las sombras y tomado sus poderes era la espada que todos temían. Su existencia había sido borrada de las memorias. La espada, nacida del mar profundo de la muerte, un lugar completamente sombrío, se llamaba Shilotina, la espada de la ejecución. Al aprender el verdadero nombre de la espada, Karen murmuró para sí mismo. La voz comentó: «Esta espada repleta de oscuridad combina con tu destino, chico». Curioso, Karen preguntó a la voz quién era realmente. Al ser parte del clan azul, Karen imaginó que podría ser el guardián de la familia, el dragón azul. La voz, sin embargo, afirmó que aún no tenía el poder para escuchar su verdadero nombre, pero que cuando lo obtuviera, podría encontrarlo en el Mar del Norte. Curioso, Karen preguntó cómo dejaría ese mundo. La voz respondió cuestionando: «¿No deberías saberlo ya?». Karen se sorprendió ya que la respuesta era tan directa. Levantando la espada, avanzó hacia adelante en el bosque. Todos esperaban a Karen. Halo pidió a Paulo que no se preocupara tanto. Sabía que era difícil para el hombre ver a su hijo caminar por un camino que él mismo no había recorrido. Sin embargo, advirtió a Bailey que esa era otra razón por la cual debía recomponerse. De repente, la piedra del juramento comenzó a temblar. Todos se sorprendieron y Leo gritó: «¡La piedra del juramento se está rompiendo!». Halo se sorprendió al escuchar a Neto. La piedra se había partido y una energía opresiva fue liberada. Halo ni siquiera sabía lo que estaba sucediendo. Sosteniendo la espada, Karen reapareció en el bosque tras atravesar el portal. «¡Realmente he vuelto!». Con una mirada avergonzada, preguntó dónde había quedado la piedra del juramento. Con expresiones diversas, todos lo miraron sorprendidos. Karen preguntó si la piedra del juramento se había roto. Bailey puso las manos en la cabeza, preocupado, preguntando qué había hecho el hijo. Karen se rascaba la cabeza,
sin saber qué decirle al abuelo. Halo tembló de sorpresa al mirar a Neto. Él miraba la espada que Caron sostenía y reconoció a la gilotina, la espada del ancestro Rael, la espada cuya historia había sido borrada, transmitida solo oralmente a los jefes y ancianos de la familia. Halo no entendía por qué la espada había aparecido en ese momento, y se preguntó si el tiempo de la alianza se estaba acercando. Preocupado, preguntó si Neto no tenía miedo de la espada. El chico que la sostenía simplemente asintió tranquilamente. Halo comprendió lo que había sucedido y recordó que hace mucho tiempo, los ancestros que no lograron cumplir la alianza con el dragón azul para aniquilar a los seres de las tinieblas, dejaron atrás la piedra del juramento como prueba de la alianza, esperando a aquel que algún día la restauraría. La piedra del juramento se rompería y la espada reaparecería. Le dijeron a Halo que Karen sería quien sucedería esta alianza. Halo Reston levantó la mano repentinamente y declaró que Caron, hijo de Pele, era un miembro legítimo de la Fortaleza del Mar Azul, un descendiente directo elegido por la girotina y poseía el derecho de heredar el estilo del mar espiritual. Rafale se irritó al escuchar que el chico heredaría tal estilo. Tales miraba al chico y a su padre, mientras pensaba en la espada que él había recibido, creyendo conocer todas las espadas de la familia. Tales nunca había oído hablar de aquella. Solo mirarla hacía que Tales sintiera escalofríos en la espalda. A pesar de que el hijo de Pele ahora seguía un camino que el padre nunca recorrió, Tales juró que jamás dejaría que la cuestión de la sucesión se viera influenciada por esta variable, afirmando que la ceremonia de despertar había terminado. Halo ordenó que todos regresaran antes de que se fueran. Sin embargo, Rafale corrió hacia su hermano, preguntando si él solo se quedaría mirando. Tales, sin embargo, afirmó que hablarían en privado. Rafale sabía que alguien influenciado por la avaricia, además de sus propias habilidades, debería estar sintiendo la crisis. El curioso preguntó si su hermano conocía aquella espada. Sacudiendo la cabeza, Tales negó irritado. Rafael liberó su mana. No entiendo por qué esto le sucedió al hijo de Pele, de entre todas las personas. Tales, sin embargo, afirmó que lo que importaba ahora era que no era momento de pelear entre ellos. Algunos días después, un grupo se dirigió a la estación de tren. Sin embargo, Karen se quedaría atrás, lo que preocupaba al padre y hizo que el mayordomo preguntara: ¿hay algún lugar más seguro que la fortaleza Pele? Sin embargo, temía más las amenazas internas. A pesar de ello, creía que, con Halo en la fortaleza, los hermanos no actuarían en contra del hijo. Aclarando la garganta, el mayordomo se dirigió a Pele. Reveló que quien conduciría las lecciones de Caron sería la tía Sabina. Pele se sorprendió al oír el nombre de la tía. Creía que las clases serían más fáciles con ella. Caron conocía a esa mujer, Sabina Reston, hermana de Halo, y conocida por ser una maestra no menos hábil que él, llamada Loba Blanca. Pele le contó a su hijo que la tía siempre lo veía con buenos ojos, por eso le pidió al joven que no la desrespetara. Por último, el mayordomo reveló que el jefe de la familia había dejado un mensaje para Pele. Halo había mandado decir que prepararía una residencia para que pudiera visitar la fortaleza en cualquier momento que quisiera. Pele terminó sintiéndose emocionado con el simple gesto. Antes de partir, agradeció al mayordomo. Heinrich se arrodilló, pidiendo a su hijo que tuviera cuidado y que lo contactara si necesitaba ayuda. Algún tiempo después, el tren partió, dejando las murallas atrás. Caron acompañó al mayordomo y los caballeros subiendo las grandes escaleras. El mayordomo lo guiaba para encontrar a Lady Sabina. Caron tampoco quería dejar a su tía abuela esperando. Antes de irse, el mayordomo preguntó si podía ofrecer un consejo. Caron lo escuchó con gratitud. El mayordomo reveló que a Lady Sabina le disgustaba ser llamada abuela, por lo que también debería evitar el término tía-abuela. Cuestionando cuál sería el problema en ser llamada así, Caron simplemente asintió al consejo. Pronto pasaron por una pequeña muralla. Un jardín en el bosque cubría los alrededores, con una gran casa de madera en el centro. El mayordomo reveló que solo los descendientes directos de la familia podían entrar en la cabaña de cultivación en el bosque del Mar Azul, advirtiendo que Lady Sabina estaba dentro de la cabaña. Le pidió a Caron que siguiera adelante solo. Por último, Heinrich reveló que el primo de Caron, el joven Lord Leo, también estaba allí, ya que su padre había solicitado personalmente a Lady Sabina. El protagonista lamió sus labios maliciosamente, pensando en divertirse. Despidiéndose del mayordomo y de los guardias, corrió en dirección a la cabaña, mientras Heinrich lo observaba ajustándose las gafas. El mayordomo comentó para sí mismo que vería algo de vida en ese lugar después de mucho tiempo. Al llegar a la gran puerta de madera, Caron pudo ver la mana azul que se desbordaba del área interna por las rendijas. Se detuvo frente a la puerta hasta que escuchó un grito. ¿Por qué estás ahí fuera? ¿No vas a entrar? El protagonista abrió la puerta con cuidado, presentándose. Caron Reston, hijo de Pali, saludó respetuosamente. Karen se sorprendió con lo que vio. La mujer sentada allí se mostró confundida. ¿Qué es esto? ¿Estás sorprendido porque no parezco vieja como imaginabas? Caron Reston,
hijo de Pali, la tía abuela que más parecía una hermosa hermana mayor, comentó tranquilamente: pensar que eres el hijo del querido Pali. El tiempo realmente vuela. Sin creer que Sabina había reconstruido su propio cuerpo con poder mágico, Caron dejó escapar: no, esto es ridículo, no puede ser. No podía creerlo, ya que eso solo podría ser hecho por aquellos que alcanzaran el reino de los caballeros de 8 estrellas. Tan pronto como Caron entró en la cabaña, Sabina le ordenó que se sentara con las piernas cruzadas. Le indicó que se sentara al lado de Leo, quien se asustó al ver a Caron. Al sentarse al lado de Leo, el protagonista bromeó: parece que nos estamos encontrando con frecuencia, ¿no? Vamos a llevarnos bien. Habiendo escuchado al chico antes de que entrara en la cabaña, Lady Sabina comentó que nunca imaginó que escucharía el título Loba Blanca de la boca de alguien tan joven como él. Al escuchar al chico afirmar que había leído en un libro, Sabina se interesó por él. Así como el hermano curioso, Caron preguntó qué había dicho el abuelo sobre él. Sabina reveló que el hermano había dicho que le caería bien, lo cual se confirmó al verlo. Ralo había pedido que ella lo ayudara, ya que un día él navegaría y gobernaría el vasto mar. La petición para que ella se convirtiera en un faro para el chico aún estaba en su mente. Habiendo visto a Karen por solo unos minutos, ella podía percibir el potencial que él poseía, profundamente vasto como el mar abierto. A pesar de ser actualmente rústico e indomado, el potencial era grande como un tsunami. Sabina nunca imaginó encontrar a un chico tan interesante a su edad actual, pero cuidar de su sobrino sería divertido. Al comenzar la clase, Sabina afirmó que la posición de piernas cruzadas era la más importante para la base del entrenamiento de la mana, pero podían entrenar sin estar en esa posición. Después de pasar la etapa introductoria, de pie frente a ellos, reveló la intensa mana en su cuerpo como demostración. La mana surgió como un huracán, haciendo que el cabello de los chicos temblara. Caron miró la mana azul de Sabina, quien afirmó: la técnica de dominación del mar no es más que un método para gobernarlo. Usando la mana azul podrás crear y operar océanos con tu propio cuerpo. Ella enseñó que podrían crear y operar cada vez más océanos, y cuando llegaran al 8º, estarían en la 8ª estrella. Por encima de ella estaba el grado donde los 8 océanos se fusionaban como uno solo, el grado de la 9ª estrella. Sabina reveló que solo había 3 personas en ese nivel en el continente, siendo solo uno de ellas en el imperio. Caron se sorprendió al saber que ese era el abuelo Halo. Al oír al chico, Sabina confirmó la información con una mirada decidida. Caron juró que superaría a Halo en esta vida. La señorita Sabina pudo ver el fuerte deseo que él poseía y sonrió misteriosamente, ya que las cosas se volvían cada vez más interesantes. En la cabaña, Sabina instruyó a que fluyera mana por los pasajes abiertos por el ritual de despertar. Mientras los dos chicos hacían fluir la mana por su cuerpo, ella les recordó que no debían intentar controlar el poder del mar, sino aceptarlo con los ojos cerrados. Caron sentía olas del mar dentro de su cuerpo e intentó concentrar ese poder en su corazón. Sabina, que los observaba, se sorprendió. No podía creer que la mana que Caron poseía era la de alguien que acababa de terminar el ritual de despertar. Leo, que había aprendido la técnica de dominación del mar 2 años atrás, estaba solo en el nivel de 2ª estrella, pero en contraste, Caron estaba esculpiendo sus pasajes de mana por su cuenta, incluso sin ser enseñado. Caron fruncía el ceño levemente, sintiendo el dolor de tener su cuerpo partido. Sabina vio al chico detener el entrenamiento. De repente logró controlar su propio ritmo de entrenamiento. Eso también era sorprendente. De repente Sabina notó algo. Leo había caído al suelo. Sabina corrió a levantar a su sobrino, recordando que no debía forzarse a operar la mana más de lo que podía. Sabina se culpó por enfocarse demasiado en Caron y olvidar su entorno, olvidar que aún eran solo niños. A pesar de que ella estaba allí para protegerlos, Caron se burló en susurros: primo patético. Sabina no pudo evitar comparar a los dos chicos. Uno que se había forzado y se había lastimado, y otro que había entendido sus límites. La compostura de Caron para comprender sus límites hizo que Sabina se preguntara si realmente necesitaba un faro. Pensando en algo, Sabina llamó a Caron y afirmó: yo garantizaré tu seguridad por 3 años. Durante 3 años, concéntrate en construir tu fuerza para protegerte a ti mismo. Sorprendido por el consejo, Caron asintió. En un campo de entrenamiento, varios aprendices luchaban con espadas. Ante ellos, alguien comandaba: no sean descuidados, luchen como si fuera una pelea de verdad. El comandante entonces avistó a alguien. Leo caminaba al lado de Caron, preguntando si iba a usar la espada que había obtenido para entrenar. Irritado, Caron cuestionó si a Leo no le gustaba que él llevara la espada que recibió de su abuelo.
abuelo. Antes de que continuaran la discusión, el comandante se acercó, dando la bienvenida a los dos. El Sir Zebras Winterguard, comandante de los Caballeros Lobos del Norte, se presentó, afirmando que estaría a cargo del entrenamiento de Caron, alegando que era un placer conocerlo. Caron podía decir, solo mirando, que Zebras era un maestro de 8 estrellas. Aunque pudiera parecer rudo, Zebras afirmó que no llamaría al joven nieto del duque, no hasta que fuera reconocido por los Caballeros Lobos Azules. A Caron no le importó, afirmando que era más cómodo oír al chico ser humilde, sabiendo que era una tradición de la familia Reston obtener respeto a través de las habilidades. Zebras encontró tal reacción interesante, ya que la mayoría mostraría abiertamente su desagrado. Zebras terminó mirando a Leo, una de esas personas mezquinas, que solo observaba a Caron. Zebras se preguntó si finalmente había aparecido el futuro sucesor, al sentir como si una persona más creyera que Caron sería el futuro jefe de la familia. Caron sonrió maliciosamente. Su sonrisa asustó tanto a Zebras como a Leo, quien ya había probado su furia. Temblando, Zebras se corrigió internamente. ¿Habrá aparecido alguien aún peor? ¿Un canalla más grande que Leo? 3 años pasaron rápidamente. En la sala del Lord Halo, él y su hermana tomaban una bebida. Aunque prefería que Sabina no bebiera de su licor, Sabina no quería oír algo tan ingrato cuando había gastado 3 años de su vida enseñando al nieto de Halo. Bebiendo del licor, Halo pensó en esos 3 años. Cambiando de tema, preguntó cuál era la impresión que Sabina tenía del chico. Ella solo podía definirlo como una cosa, un monstruo. Halo comentó que ella debería tener valor para llamar monstruo al nieto de él. Sin embargo, para Sabina, incluso llamarlo genio era un insulto. Se volvió hacia Zebras, el instructor, preguntando si pensaba lo mismo. Sorprendido, Zebras afirmó que tenía la misma opinión que Lady Sabina en cada aspecto. Las habilidades físicas, el talento innato, la actitud de él sobre el entrenamiento, así como el coraje. Además de todo esto, siento que él es superior, incluso comparado con el primer hijo y heredero que dicen ser un genio. Sorprendido, Halo preguntó si Zebras lo estaba comparando con Hugo, el primer hijo de la familia Thales, alguien considerado el mejor dentro del imperio. Miseras confirmó sus pensamientos. Al lado, Sabina bromeó. Será un problema para la familia no gestionar la situación. Correctamente, ¿verdad? El hermano Halo no entendía de qué estaba hablando, pero ella se lo explicó. Piensa en la influencia que Caron tendrá en la línea de sucesión. ¿Qué significará Caron para sus hijos? Halo se preguntó si Sabina estaba diciendo que sus hijos serían una amenaza para su propio sobrino. Al ver a su hermano sirviendo otra bebida, Sabina le preguntó qué pasaría si el talento de Karen fuera conocido por todo el imperio. En su opinión, esto influiría en la decisión de quién debería ser el sucesor. Ante las palabras de su hermana, Halo se sintió preocupado. Cambiando de tema, Sabina preguntó: ahora que la piedra del juramento ha sido rota, ¿es el fin de nuestra familia? El número de bestias mágicas cruzando a través del Mar del Norte ha aumentado. Halo de inmediato le dijo que no dijera cosas absurdas y le recordó: aquel que rompa la piedra creará una nueva. Ese era el mensaje que se transmitía de generación en generación desde la creación de la primera piedra del juramento hace siglos. Sin embargo, ¿Sabina escuchaba tal cosa por primera vez? La profecía que solo se pasaba entre los jefes de la familia. Ante la inminente era que se acercaba, Sabina comentó: parece que los hombros del nuevo y suave jovencito se volverán más pesados, ¿no? Preguntó cuándo Halo le contaría a Karen sobre el asunto. El Lord esperaba que llegara el momento adecuado. En otra residencia había llegado una carta para Pale. Padre, ¿estás bien? Quiero disculparme por no poder visitarte mientras estoy en entrenamiento. El clima se está volviendo frío, por favor, vístete con ropa abrigada. Recientemente, dominé la cuarta postura del estilo High y la cuarta forma de la esgrima High Erang, como me instruiste. He intentado lo mejor de mí para llevarme bien con los demás. Estoy cuidando especialmente de mi primo Leo. Por último, Karen pidió un favor en la carta. Mi mesada se ha acabado, así que ¿podrías enviarme un poco más de dinero? Sonriendo torpemente, terminó de leer la carta de su hijo. Guardando la carta, comentó con Heinrich cómo se había sentido ansioso al dejar a su hijo en la fortaleza Mar Azul hace 3 años. Se sorprendió de lo bien que Caron se había adaptado. Heinrich no dejó de comentar cómo la fortaleza dejó de ser tranquila gracias al joven. Suspirando, Pale recordó cómo le había dicho muchas veces a su hijo que no era bueno destacar. Sin embargo, para el mayordomo, una joya siempre brillaría. Cambiando de tema, Heinrich reveló que la situación podría cambiar de ahí en adelante. La información sobre Caron podría comenzar a filtrarse. Preocupado, Pale preguntó si Caron sería designado para una misión pronto. Heinrich confirmó, revelando que él acompañaría a los Lobos Azules. Pale se preocupaba por una cosa: el hecho de que los hermanos no apreciaran que la influencia de Karen creciera en la fortaleza. Sobre eso el mayordomo solo podía decir una cosa: Lady Sabina quiere mucho a Lord Karen. Le parecía normal, ya que Karen era su sobrino. Recordó cómo Caron había hablado en las cartas de los últimos 3 años sobre la tía, pero ahora, al escuchar a Heinrich,
se sentía más seguro. Satisfecho, sintió que la mesada que enviaba mensualmente estaba siendo bien gastada, sabiendo cómo el pelo hacía incluso chistes. Heinrich también se sintió tranquilo, pero una nueva preocupación surgió para Pali al recordar que Sabina también dejaría la fortaleza. Sin embargo, Heinrich lo tranquilizó. Lord Caron formó un fuerte lazo con los caballeros de la Ola Azul en la fortaleza Mar Azul. Este es un título irrelevante, pero llegó al punto en que los caballeros le dieron personalmente al joven un apodo, sonriendo torpemente. Pali comentó haber escuchado sobre tal apodo, joven perro loco de la fortaleza Mar Azul. En un área lejana, se estaban erigiendo construcciones hasta el final de la tarde. Cerca de aquel lugar, un hombre luchaba con una espada de madera. Al confrontar a Caron, terminó rompiendo su propia espada de madera debido al esfuerzo repetitivo. El hombre retrocedió pesadamente, asumiendo la derrota. Sin embargo, Caron lo contradijo. ¿Cómo puedes simplemente distorsionar el camino de tu espada y recibir el golpe, Hans? ¿No recuerdas que la espada Hairang es inútil cuando se domina? Tienes que enfrentar la fuerza con fuerza. Un adulto como tú no puede ser tan débil. Hans no dejaba de estar impresionado, pues Caron era el único que podía criticar su fuerza, incluso estando herido. Para Caron, Hans tenía músculos de globos. El joven estaba siendo honesto al decir que Hans era débil. Dejando el tema de lado, Hans admitió sentirse abrumado al enfrentarlo sin usar magia. El año anterior, la situación era muy diferente. Ante todo esto, Hans reveló que Caron podría ser asignado a una misión en breve. Hans dijo haber escuchado que Ser Seras decidiría las misiones esta vez, en lugar del jefe de la familia en la capital. Aunque Hans estaba preocupado de que el joven fuera enviado a las regiones donde las bestias estaban apareciendo con más frecuencia, Kiron gritó emocionado a Leo: «Hermano, ¿escuchaste eso? Vamos a ser enviados a una misión». Leo, sin embargo, no quería ir a la misma misión que Kiron. Molesto, terminó perdiendo el enfoque y fue reprendido por quien lo entrenaba. Regresando al enfoque, Leo intentó afirmarse a sí mismo que, cuando completara la misión, sus padres lo elogiarían. En la casa de Pali, reveló el motivo para llamar a Heinrich, la carta enviada por Caron. Sostuvo una bolsita de tela, preguntando si el mayordomo quería ver lo que había dentro. Mientras Heinrich tomaba la bolsa, Pali reveló su origen. Los inspectores del feudo la encontraron en la carreta de un comerciante que venía de la baronía de Velos. En cuanto abrió la bolsa, el guante del mayordomo se volvió azul turquesa al entrar en contacto con el polvo que había dentro. Pali confirmó la sorpresa de Heinrich. Había narcóticos allí, y sería necesario investigar la baronía de Velos. Al olfatear la sustancia, Heinrich estuvo de acuerdo. Más tarde, esa noche, el tren llegó a la capital de la Fortaleza Azul. Un hombre misterioso bajó del tren, observando la fortaleza a lo lejos. La luna llena iluminaba el cielo azul de la fortaleza, rodeada por el bosque. Los guardias hacían la vigilia de la fortaleza constantemente. Un joven, con una botella en manos, se escondía de esos guardias. Reconocía el esfuerzo para obtener ese whisky. Siempre es una emoción hurgar en la colección de las ceras. A pesar de haber reencarnado, Caron no podía olvidar el sabor del licor. De repente, vio un rostro que nunca había visto antes, acompañando a un hombre por la fortaleza. Este mostraba preocupación. El duque Reston realmente estaba ausente, y eso era un asunto urgente. Pero el empleado que lo acompañaba confirmaba que el duque había ido a la capital. El empleado se sorprendió al ver a Caron, quien preguntó qué llevaba al hombre tan tarde a la fortaleza. Caron descubrió que aquel era el barón Rohan, de la casa Velos, quien poseía asuntos urgentes. Rohan miró a Caron, preguntándose si él era el hijo del tercer príncipe que había sido apartado de la línea de sucesión, recordando el nombre del joven y que había despertado una magia diferente a la de su padre. Rohan Velos se presentó. Caron afirmaba que iba a escuchar a Rohan, lo que sorprendió al empleado, que pensaba que lo mejor sería enviarlo al comandante de los caballeros que estaba cuidando de la fortaleza. Lo que más preocupaba a Rohan en la situación era que el joven llevaba una botella de licor, recordando cómo normalmente un varón enviaría un procurador, pero había ido a la fortaleza personalmente. Caron imaginaba que el asunto era realmente urgente, por lo que sería más apropiado que un noble lo recibiera. Entendiendo el razonamiento de Caron, el empleado se inclinó levemente, confirmando que informaría a las Heras por separado. Analizando la situación, Rohan podía ver que el chico no era solo un causante de problemas, ya que su juicio político era impresionante, incluso siendo tan joven, aunque llevara una botella de licor. Mientras aún se preguntaba si en la familia Reston se permitía beber tan joven, Rohan siguió a Caron. Los dos se reunieron en una casa-oficina donde Caron escuchó la historia. Entonces, para resumir, el problema es que un grupo de bandidos se ha establecido en las montañas orientales de la baronía, ¿cierto? Y desde que aparecieron, comenzaron a circular estupefacientes y plebeyos desaparecieron para ser vendidos. Rohan confirmó la historia. Como las tierras del baronato eran pobres y sin verdaderos especialistas, no lograron formar un ejército apropiado el último año para responder a la amenaza de los bandidos. Incapaces de lidiar con el asunto,
Rohan reveló que su propio padre había liderado un pequeño grupo de soldados para atacar a los bandidos, pero en lugar de tener éxito, sufrieron grandes pérdidas y hasta su padre resultó herido en la batalla, quedándose postrado desde entonces. Se culpaba a sí mismo por ser incompetente. De repente, Caron puso la botella de licor sobre la mesa. Con una voz profunda bramó: ¡Bastardos! Así merecen ser barridos del reino. Con calma, Caron afirmó que había algo que no entendía. A pesar de tener un poder militar débil, los bandidos no deberían poder enfrentarse a un ejército común. A pesar de no tener información confirmada, Rohan reveló sospechar que eran desertores del Reino del Sur, que estaba en guerra. El protagonista analizaba la situación. Sin espacio en el norte, sería normal que un ejército fugitivo causara problemas en el orden público donde quiera que apareciera. Para Caron, la teoría de que los bandidos eran desertores era la más plausible. Cambiando de tema, Karen sostuvo la botella de licor. El clima no era muy bueno, quería un trago. Al llenar el vaso, Sharon reveló que, aunque Rohan no lo sabía, el baronato estaba cerca del territorio donde residía su padre. Esa era una situación que no podía ignorar. Al escuchar al joven decir que le gustaría ayudar personalmente, Rohan agradeció, aceptando el licor. Tan pronto como tomó un sorbo, el chico advirtió: «Este licor fue sacado de la colección de Sir Seras, así que guarda el secreto». Rohan se asustó cuando el propio Seras apareció en la puerta. «¿No acordamos que dejarías de tocar mis licores?». Rohan se levantó apresuradamente, disculpándose. Sin embargo, Seras no lo culpó, ya que no podía saber sobre el origen del licor. Cambiando de tema, Seras comentó sobre el problema de los bandidos. Rohan confirmó el problema, afirmando que esa era la razón de su visita a la fortaleza, para pedir refuerzos. Mientras pensaba en cómo ayudar, Seras recordó a Caron bebiendo y le quitó el vaso de la mano. También se disculpó con el varón por mostrar tal descortesía. Seras tranquilizó al varón, afirmando que la fortaleza no le daría la espalda a un viejo compañero en problemas. Esto alivió más a Rohan. Así, Seras anunció que pronto organizaría tropas para enviarlas al baronato. En el momento en que Seras anunció lo que harían, Karen pidió: «Sir Seras, déjame ir». Seras no quería correr el riesgo. Sin embargo, la conversación entre los dos sorprendió a Rohan, ya que el joven no parecía tener más de 13 años. Seras reconocía que había alcanzado el reino de la tercera estrella en 3 años, pero le recordó que una batalla real era un mundo completamente diferente. Con una mirada de pesar, Caron advirtió que la sobreprotección no era buena. Sin embargo, Seras no quería enviarlo a correr el riesgo de luchar contra enemigos cuyo tamaño, fuerza y base eran desconocidos. Con ese pensamiento, Caron preguntó: «¿Y si hago una oferta que no puedas rechazar?». Tanto Seras como Rohan se mostraron curiosos. Al día siguiente, Leo no podía entender por qué había sido llamado. Caron intentaba animarlo, ya que era su primera misión. Seras sentía que había sido engañado. No podía entender cómo Karen había puesto a Lady Sabina en esa situación. Al ver a la Lady que amaba estar con los sobrinos, encantadora, Seras pensó que podría ser una buena oportunidad de tener una guardiana confiable acompañándolos. Al ver cómo Lady Sabina había accedido a permitir que Leo fuese a la misión, Seras creyó que ella también estaba satisfecha con el resultado de su entrenamiento. Aún viendo que solo Lady Sabina, la emperatriz blanca, estaría a cargo de la situación, Rohan se preguntó si sería correcto que ella fuera con solo los 2 chicos. Tenía miedo de tener que hacerse responsable si algo sucedía a los nietos del duque Halo. Al ver el miedo del varón, Seras lo tranquilizó. Afirmó que, con Lady Sabina junto a los chicos, nada les sucedería. Al escuchar a Seras, Sabina lo corrigió: «A menos que los chicos se encuentren en grave peligro de vida, no planeo intervenir». Luz, cuán asustado se sintió el propio Leo al escuchar la ley de Sabina, a pesar de saber que ella confiaba en los chicos. Seras pensaba que su juicio era demasiado. Sin embargo, Sabina reveló que había una razón para no querer intervenir. Suspirando, Seras asintió comprendiéndola. Con el tiempo, para que partieran, se acercó y mandó que subieran al tren. Leo apretaba los dientes con algo de miedo, viendo el nerviosismo del chico. Sabina lo tranquilizó: «Sentir nerviosismo es normal. Piensa en esto como la oportunidad de demostrar que el trabajo duro de los últimos 3 años valió la pena, una oportunidad de ser reconocido como miembro de los Lobos Azules». El joven se sorprendió con la instrucción de Sabina, pero pronto asintió. Burlándose, Caron preguntó: «¿Siempre necesitas que alguien te motive, hermano?». Al subir al tren, Caron guió a su primo para encontrar sus asientos. Cabizbajo, Leo sentía la presión. El momento en que tenía que probarse estaba llegando. La estación de tren anunció: «El tren mágico que parte de la fortaleza Mar Azul hacia el baronato Velos está saliendo». Pronto, el tren dejó la fortaleza en dirección a la prueba que los jóvenes enfrentarían por primera vez.
Avanzando por el bosque, el tren llegó a una zona nevada cerca de las montañas. Descubrieron que debían mantener la presencia de Sabina en confidencialidad, ya que tan pronto como supieran de su presencia, los bandidos podrían escapar. Ella preguntó si Rohan quería que eso sucediera. El varón rápidamente negó. Rohan miraba a Karen, a su lado, que dormía, y se preguntaba si era correcto confiar en dos niños. Uno de ellos ni siquiera sabía el significado de nerviosismo, mientras que el otro se preocupaba por ambos. Leo tenía una mirada de preocupación y tristeza. En casa, Leo había sido reprendido por llevarse bien con Karen. Su madre le recordaba lo que había pasado hace 3 años. Le recordaba que Karen no era una amiga, sino una rival, alguien que lo había hecho caer en desgracia, que hizo que su padre perdiera reputación. Al ver al chico en silencio, ella le ordenó que dijera algo, sorprendiendo a su madre. Leo respondió de una manera que ella no esperaba. «Mamá, lo siento, pero Karen y yo no somos rivales». Le recordó cómo, incluso Hugo, llamado Genio, no había alcanzado el reino de 3 estrellas hasta los 14 años, mientras que Karen había llegado a la 4ª estrella a los 13. Leo se comparaba con él, habiendo llegado a la 3ª estrella a los 15 años, y veía la diferencia entre ambos. A pesar de tratar a Karen como un objetivo, Leo no podía considerarse un rival. Molesta, la madre de Leo se burló de su propio hijo por el complejo de inferioridad, pero él negó tener tal cosa. La propia existencia de Karen es la fuerza motriz que me impulsa a trabajar más y más por mi cuenta. La madre de Leo suspiró. Para ella, el hijo miraba los árboles, pero no veía el bosque que los rodeaba. De repente Leo despertó al escuchar a Sabina llamándolo. Ella le preguntaba si era tan difícil deshacerse del nerviosismo. Leo no terminó negándolo. Sabina entendía que era su primera misión también y le pedía que se controlara un poco más. Ella apuntó a Karen, recordándole a Leo cómo el primo era alguien que incluso lo vendería para salvarse. Mientras él pensaba demasiado, Sabina afirmó que no debería dudar de sí mismo. «Yo sé mejor que nadie que has trabajado duro estos últimos 3 años, incluso porque yo fui quien te entrenó». Bien, Leo logró recuperarse aunque un poco. «Sí, maestra». A esa hora, el tren estaba a 20 minutos del territorio del Barón Velos. Levantándose, Sabina afirmó que para la misión irían a direcciones diferentes. Curioso, Rohan preguntó a dónde iría la Emperatriz Blanca. Abriendo la ventana, ella afirmó que no podría aparecer en el baronato para que el asunto no se esparciera. Al ver que la emperatriz quería saltar del tren en movimiento, Rohan se quedó chocada. Antes de saltar, Sabina le pidió que la llamara Lady Sabina, de ahí en adelante, recordando que sus sobrinos estarían con él. Sabina le dijo a Rohan que no se preocupara demasiado. Rohan y Leo se quedaron atónitos cuando Sabina realmente saltó del tren. Corrieron hacia la ventana mientras Karen reía a carcajadas, rechinando los dientes de desesperación. Rohan se preguntaba por qué todas las personas de la casa Reston parecían locas. En la residencia de los Velos, un hombre tosía pesadamente. Les mostró a los jóvenes de la familia Reston que su cuerpo no estaba en la mejor forma. Por eso, pidió disculpas por no saludarlos adecuadamente, insistiendo en que no se preocuparan. Karen preguntó al Lord Velos cómo estaban sus heridas, habiendo pasado el punto de peligro. El hombre agradeció la preocupación. Recordando el pasado, el barón Velos reveló haber encontrado a Karen y Pyle hace 10 años. Elogió al chico por haber crecido, comentando que Pyle debería estar orgulloso. Al escuchar el elogio, Karen se sintió incómodo porque no sabía cómo responder. El barón preguntó cómo podría llamarlo, ya que se notaba que estaba incómodo. Karen pidió que lo llamara como lo considerara más fácil, sabiendo que esta era la primera misión del joven. El barón preguntó si ya estaba en la 4ª estrella del estilo Serae siendo tan joven. Karen confirmó, revelando que el primo estaba en la 3ª estrella. Borá, al escuchar los detalles sobre Leo, el barón elogió. La familia principal debe tener una opinión muy alta sobre ti para enviarte aquí. Leo se sorprendió con las palabras del barón, quien reveló dudar en pedir a los chicos que enfrentaran tal tarea difícil. Karen respondió al barón: «Entendemos su preocupación, pero si fallamos, ¿no sería una desgracia de honor para los lobos azules?» «No tenemos la intención de fallar». Habiendo dicho eso, Karen preguntó si Leo no pensaba lo mismo. Sorprendido, Leo asintió rápidamente. El barón tosió mientras agradecía a los jóvenes y se preocupaba por su hijo. Al ver que el barón necesitaba descansar, Karen afirmó que debían irse ahora, confiando la misión a los jóvenes. El viejo barón avisó que ya había preparado un guía para llevarlos. Mientras se dirigían hacia el bosque Nevada, Leo intentaba hablar con Karen. Karen pensaba que ya estaba cansado, pero Leo tenía una cuestión seria. ¿Podemos realmente confiar en este guía herbalista? A pesar de que el herbalista era un hábil guía local designado por el barón.
No tenían garantía de que él no estuviera con los bandidos, y Karen se sorprendió al verlo finalmente usar el cerebro. Karen asintió a la suposición de Leo, afirmando que el guía también debería formar parte del grupo de bandidos. Leo preguntó cómo podría saber eso. El protagonista reveló cómo, debido a la conversación que tuvo con el joven varón cuando llegaron a la estación, cuando estuvo a solas con Rohan. Carol preguntó cómo planeaba encontrar el escondite de los bandidos. Karen dijo que usarían a un traidor de dentro del reino. Karen fingió encontrar eso una excelente idea. Escuchando la esencia de la historia, Leo cuestionó a su primo sobre por qué no le había revelado eso antes. Karen recordó cómo Leo había estado preocupado y nervioso todo el día, sin tiempo para hablar de nada. Leo no podía entender cómo el varón tuvo el valor de dejarlos con un traidor. El propio hecho de que el traidor no fuera castigado ya mostraba la situación. Karen comentó con su primo que eso mostraba el desespero del varón. Ahora estaban siendo tratados como carnadas. Hijos de nobles caminando por los alrededores de un baronato era una configuración de trampa perfecta. Mientras caminaban hacia las profundidades del bosque congelado, Karen comentó: «Parece que están listos para rodearnos en un instante». Varios bandidos aparecieron ante el guía. El líder de los bandidos le entregó una bolsa de dinero al guía. «Buen trabajo, Sven. Como son nobles, agregaré un poco más». Un calvo en el grupo apuntó a los chicos, comentando que no parecían querer seguirlos pacíficamente. Mientras Leo temblaba de nerviosismo, Karen colocaba la mano en el mango de la espada. Una sonrisa maliciosa e intimidante surgió, seguida de una voz penetrante. «¡Gusanos! ¿Cómo se atreven a esparcir narcóticos en los dominios de mi padre?». En el baronato se escuchaba una tos evidente en la residencia principal. Gohan preguntó a su padre si estaba bien, y el viejo lo tranquilizó. En respuesta, Han le pasó un vaso con agua a su padre, mientras esperaba que él bebiera. El joven varón preguntó: «Padre, ¿crees que los dos jóvenes duques estarán bien?». El hecho de haber enviado a dos chicos al bosque, sin información concreta sobre el bandido, le mostraba al varón que la fortaleza confiaba en sus habilidades. Sin embargo, el varón no pudo dejar de comentar que el joven llamado Karen le recordaba al duque Halo cuando era joven, no solo en apariencia, sino también en confianza y en sus relajadas actitudes magnánimas. El varón no podía dejar de tener expectativas respecto al chico. En el bosque blanco, debido a la nieve, el rojo fue pintado. La espada guillotina era brandida por Karen, desbordando mana azul para alcanzar a sus enemigos y poner en práctica su nombre. En medio de los bandidos, Karen luchaba solo, poniendo fin a cada uno de ellos con un único ataque. El guía traidor, aunque caído, aún tenía algo de conciencia. Para él, ese joven no podía ser tratado de manera diferente a un monstruo. Ese era el mismo pensamiento que Leo tenía respecto a su primo. El bandido calvo apretó los dientes al ser manchado por el rojo de sus amigos. Avisó apresuradamente al capitán que deberían regresar y informar a la unidad principal, pero el capitán rechinaba los dientes furiosamente, con los ojos rojos de rabia, negándose a ser derrotado por un niño con olor a leche. Avanzó empuñando sus hachas. Karen se dio cuenta de que el enemigo, más poderoso que los demás, se acercaba rápidamente. El bandido levantaba las dos hachas como un berserker sanguinario. Sin embargo, con un solo movimiento de espada, Karen comentó tranquilamente: «Es tan ridículamente ruidoso». El corte alcanzó el centro del bandido, que cayó de rodillas ante Karen, observando la batalla. Leo había desenfundado su espada Silpide sin darse cuenta. Sin embargo, esperó. De vuelta, el trabajo ya había sido concluido por Karen. Karen ya era impresionante, pero el aura que la espada emitía exhalaba un sentimiento de opresión. Leo tocó su propio cuello, sintiendo que la espada lo quería. El último bandido, el calvo, levantó las manos apresuradamente, rindiéndose. Al rendirlo, Karen preguntó su nombre. ¡Urra!, se presentó de inmediato, con una mirada maliciosa. El protagonista preguntó si Urra tenía una cuerda. El hombre respondió rápidamente, entregándole el objeto. Leo observó confundido. Sorprendentemente, aquellos atados eran Karen y Leo. Al ver las manos atadas, preguntó a Karen si realmente necesitaban hacer eso. A pesar de las cuerdas, cuestionaba si era necesario entregarle un arma al bandido calvo. Karen explicó a su primo que, para encontrar la base de los bandidos, necesitaban ser convincente. No podían simplemente caminar por ahí portando sus espadas. Entregar las espadas a Urra serviría para fingir que habían sido capturados mientras caminaban. Karen gritó a Urra. Preguntó al calvo si eran desertores. «Éramos del 9º regimiento, primer batallón de la 3ª infantería del reino de Seas», confirmó Urra. Lo que Urra dijo confirmó para Leo que eran del sur. Karen, curioso, preguntó cuán grande era su grupo. Urra reveló que, incluyendo un mago y sus 2 caballeros, eran un total de 130 hombres.
Sudando después de revelar toda la información, Urra se culpó por haber encontrado a tales chicos que parecían simples nobles comunes. El chico de ojos azules especialmente hacía que el corazón de Urra latiera más rápido, debido al miedo. Leo preguntó, esta vez, por qué habían venido a una región remota del norte entre todos los lugares. Urra reveló que el comandante había prometido que conseguirían hacer suficiente dinero para vivir bien. El hecho de que el comandante de una mera unidad de infantería estuviera personalmente acompañado por un mago de alto nivel llamaba la atención, especialmente porque numerosos hombres que deberían estar ganando dinero como bandidos se encontraban en el baronato fallido de Velus. Entre todos los lugares para Caron, todo esto no tenía sentido. Al llegar a un área, Urra se detuvo, advirtiendo a los chicos que estaban cerca del campamento. Caron, sin embargo, quería asegurarse con sus propios ojos. Haciendo la protección del campamento, un bandido vio a Urra volver de la torre de vigilancia. Gritó, «¿Has traído invitados, Urra?» Prontamente le mandó a callar, pero el hombre en la torre preguntó dónde estaban los otros. A su lado, otro cuestionó de quién eran las espadas que Urra llevaba. Con voz irritada, Urra respondió, «¿No ven? He capturado a estos chicos nobles. No los miren porque son míos». El resto de los compañeros está persiguiendo a los guardias que estaban con ellos y lograron escapar. A petición de Urra, uno de los guardias en la torre de vigilancia ordenó abrir los portones. Cuando Urra entró por las murallas de madera, algunos compañeros preguntaron si estaría feliz de ser elogiado por el jefe por primera vez. Otros en una esquina se quejaban, afirmando que Urra podría haber traído a los chicos al campamento más tarde. Ya irritado con la situación, Urra seguía ordenando que se callaran. Mientras tanto, Caron lo seguía, observando los alrededores. Caron sentía la calma en Urra, pero por encima de eso, sentía un gran poder emerger de algún rincón. Urra de repente comenzó a erizarse mientras sudaba. Caron se dio cuenta de que la propia espada guillotina estaba reaccionando. Leo se acercó al primo. Más adelante, lograron ver cuervos atados a postes de madera. Sorprendidos al verlos, quedaron aún más impactados al darse cuenta de que en medio de los postes había un círculo mágico rojo que utilizaba sacrificios para la conjuración de magia negra. Del círculo mágico comenzaba a elevarse una energía oscura. Carol ordenó apresuradamente que Urra cortara las cuerdas y le entregara la espada. Sosteniendo la guillotina, el protagonista ordenó a Leo que tomara su propia espada. Caron sabía que las necesitarían muy pronto. Antes de que Leo pudiera entender lo que Caron decía, aparecieron esqueletos invocados del círculo mágico. Urra se asustó al ver los monstruos. Al menos una docena de esqueletos con espadas y escudos emergieron del círculo mágico. Una voz resonó, riendo. «Los invitados han ido al círculo mágico por sí mismos. ¡Qué bendición!». En las casas alrededor, varios hombres con arcos y flechas apuntaron a Caron y Leo. En medio de ellos estaba el capitán, que miraba a los jóvenes nobles con desprecio. Caron miró a su alrededor, pero no había señal del mago de las sombras. Probablemente estaba escondido mientras mantenía la conjuración. De repente, Caron levantó la espada, apuntando a Urra. «Si nos atacan, yo atacaré». Él también. «¿Está todo bien con eso?». Caron comandaba las acciones, asustando a Leo al ver que había abandonado completamente el honor de los nobles ante la amenaza. El líder de los bandidos quedó en silencio, sorprendido al ver a un noble utilizando a un rehén cuando debería ser el más honorable entre todos. Carlos presionó ligeramente la espada contra Urra y preguntó a los bandidos si realmente necesitaban ser honrados. Perdido en la discusión, el líder de los bandidos cambió el tono de la conversación. «Eres divertido, pero estás equivocado. Un rehén sin valor no sirve para nada. Este calvo no vale nada. Haz lo que quieras con él». Urra quedó sorprendido con el grito del jefe, viendo lo inútil que era. Caron lo maldijo haciéndolo disculparse, rodeados. Leo le preguntó a Caron si tenía un plan. Sonriendo, el protagonista confirmó y reveló: «Todo lo que necesitamos hacer es derribar a su comandante». Al ver la mana azul, el líder de los bandidos se sorprendió. Caron le hizo un pedido a Leo: «Primo, deja los esqueletos para ti». Leo no entendió el pedido, pero al ver a Caron desbordar mana azul con violencia, se dio cuenta de que quería derrotar al comandante de los bandidos personalmente. Como el flujo de un río, Caron avanzó. Leo gritó por él, pero un esqueleto atacaba. Reaccionando rápidamente, Leo bloqueó el hacha del enemigo mientras se preguntaba qué estaba haciendo su primo. No creía que pudiera lidiar solo con tantos soldados esqueletos. Al ver al chico avanzar, el líder de los bandidos ordenó a los arqueros que dispararan. Sin embargo, Caron ya estaba demasiado cerca. Activando el tercer estilo de la espada Hiraishin, un corte en forma de ola alcanzó a los arqueros al lado del capitán, haciendo que dejaran caer sus arcos y sus propios brazos. Caron saltó hacia el capitán que lo maldecía. Incomodado por el ruido del bandido, Caron blandió la espada. El corte surgió como una ola afilada, desgarrando el guante del enemigo. El hombre cayó de rodillas al suelo, gritando de dolor. Caron lo advirtió, afirmando que debería haber atacado antes, recordándole que la fortaleza
fortaleza del Mar Azul no tenía la fuerza para enfrentar otros territorios. El bandido preguntó por qué estaban allí. A Caron no le importó esconderse. El baronato está cerca del territorio de mi padre, pero no te preocupes, vas a vivir. Serás llevado a la fortaleza. Desde donde estaba, Caron vio a Leo manejando bien a los esqueletos y lo elogió. La espada de las olas del mar de Leo aplastaba a los esqueletos ante los ojos de Caron. De repente, el líder de los bandidos se burló. ¿Ustedes piensan que saldrán de aquí sanos y salvos? Respirando con dificultad, Caron preguntó su nombre. El bandido reveló ser Michael Knox. Tan pronto como escuchó el nombre, Caron lo atacó en la rodilla para impedirle caminar. Michael gritó de dolor, lo que hizo que los arqueros que apuntaban a Caron tensaran aún más las cuerdas de los arcos. Caron se rió, empujando la espada. «Ordena que tus hombres bajen los arcos». Michael obedeció apresuradamente, tomado por el miedo del chico. No podía creer que había perdido ante dos chicos, pero esperaba la llegada de otras personas, algunas con las que ellos no podrían lidiar, incluso siendo miembros de la casa Reston. Caron, sin embargo, podía ver en la mirada de Michael que estaba planeando algo. Sabía que el bandido contaba con el mago que había invocado los esqueletos. Burlando, Caron preguntó si realmente pensaba que Reston enviaría solo a 2 niños. Tan pronto como Leo derrotó a los esqueletos, una explosión resonó en la entrada del campamento. La puerta había sido derribada. Entrando en el campamento, una mujer arrastraba a alguien por el cabello. Sabina traía al mago capturado, o al menos la cabeza de él. Tan pronto como entró en el campamento, Sabina llamó a Caron y Leo. Ustedes perdieron la evidencia más crucial. Fallaron en la misión. Irritado, Caron descargó su ira sobre Michael con una patada. Al lanzar, Michael preguntó a Sabina mientras subían las escaleras si le había gustado el método que usó. Sabina les dio crédito por la estrategia para entrar al campamento. La inteligencia combinaba con alguien de la casa Reston. Sin embargo, recordó que retiraría algunos puntos por haber pensado en usar un rehén. Mientras lo que quedaba del mago y Michael se encontraban, Caron se acercó, siendo cuestionado por Sabina sobre el motivo de haber elegido usar una trama de rehenes. El protagonista reveló querer atacar donde menos lo esperaban. Nadie imaginaría que los nobles harían rehenes. Sorprendido, Urra estuvo de acuerdo con Caron, él mismo sin entender el motivo. Con todo desarrollándose de esa forma, Sabina no pudo evitar comentar: «Caron, nunca te vi así, un completo lunático». Sonriendo, el protagonista solo agradeció, mirando al líder de los bandidos. Sabina afirmó que regresarían a la fortaleza, pues tenía preguntas que hacer. Al escuchar las órdenes de Sabina, Michael Knox se dio cuenta de que estaba en problemas mucho mayores de lo que imaginaba, ya que todos los Reston estaban locos. Un guardia encontró una prisión y gritó: «¡Por aquí!». 2 hombres aparecieron en la puerta, buscando a sus familiares. Un niño que había sido raptado vio a su padre llorando. Se reunieron, el padre pidiéndole disculpas por no haber podido proteger a la hija. Isabel. Caron observaba a Urra a su lado y pudo notar que el antiguo caballero, ahora bandido, se sentía culpable. Caron, sin embargo, bromeó, recordando que era demasiado pronto para eso, ya que iría a la prisión del baronato junto con los compañeros. Iba a ser llevado junto con el capitán de los bandidos a la fortaleza Mar Azul. Sabina preguntó a Caron si estaba bien no atar al calvo. El joven pensaba que estaba bien por ahora, ya que necesitarían ayuda para transportar a los otros bandidos a la fortaleza Mar Azul. De todas maneras, a pesar de dejar a Urra sin atar, Caron le aconsejó que no bajara la guardia. De repente, una de las personas se acercó, preguntando si Urra también sería castigado. El protagonista concordó, recordando a los aldeanos que Urra también era considerado un bandido. Uno de los hombres, sin embargo, dijo palabras que atenuaban la pena de Urra, revelando que él había cuidado de todos mientras estaban apresados, e incluso había llevado medicinas secretamente para los enfermos o dado comida a los hambrientos. Como muchos pedían por misericordia, Sabina preguntó a Caron qué pensaba. El protagonista pensó un poco y afirmó que podría considerar la lenidad, ya que Urra también los guió al escondite. El ex bandido se sintió conmovido y juró: «Seré leal a ti el resto de mi vida». El joven maestro Leo, que estaba en el segundo piso, llamó a Caron para que echara un vistazo a algo. El protagonista se mostró curioso y siguió a su primo con Urra. Al entrar en una habitación, se encontró con innumerables barriles, donde se podía ver una luz. Al revisar el interior de uno de los barriles, descubrió numerosas piedras mágicas. Cuando los bandidos fueron llevados a la ciudad atados de manos, los aldeanos gritaban palabras de justicia: «Pereced en la prisión, malditos bandidos». Como todos estaban felices, Leo comentó que el joven varón probablemente los recibiría con un banquete.
Sin embargo, sintió como si Caron estuviera escuchando. Caron pensaba en las piedras mágicas, la verdadera razón por la que el grupo de bandidos estaba escondido en un lugar remoto e insignificante. La familia del varón probablemente ni siquiera sabía que había una mina de piedras mágicas en el territorio. A pesar de no conocer la calidad de las piedras, solo la existencia de la mina ya era suficiente para llamar la atención. Al ver la expresión maliciosa en el rostro de Karen, Leo se preguntó qué planeaba su primo. Mientras caminaban, Sabina vio acercarse al joven varón acompañado de guardas. El varón dio la bienvenida al trío, mientras sus hombres llevaban a los prisioneros. Sabina mostró al líder de los bandidos sobre el hombro de Urra y afirmó que los llevarían a la fortaleza. El joven varón no se incomodó por eso. Antes de irse, el joven varón quiso hablar algo con Sabina, pero ella afirmó estar allí solo como guardiana, así que él debería hablar con los chicos. Dirigiéndose a ellos, Rohan reveló haber preparado un modesto banquete, invitándolos a participar. Sorprendentemente, Caron afirmó que necesitaban regresar a la fortaleza Mar Azul de inmediato, por lo que podrían hablar después. Rohan se sorprendió, ya que aún necesitaba discutir el pago por la misión. Como el territorio estaba actualmente en malas condiciones, Rohan reveló no tener el dinero en ese momento y pidió un aplazamiento. En ese momento, la expresión maliciosa apareció en el rostro de Karen. El protagonista entonces comentó: «Me preguntaba por qué los bandidos eligieron quedarse en el baronato. Hermoso. El baronato se encuentra en un área remota, sin especias locales. Es literalmente una aldea aislada, ¿no?» Rohan intentó soportar los insultos a su territorio, como pudo. Habiendo ridiculizado el lugar, Carol mostró una piedra mágica, lo que los bandidos buscaban. Al ser interrogado si estaba al tanto de su existencia, Rohan reveló nunca haberlas visto, ni siquiera haber imaginado la existencia de una mina en su territorio. Imaginando tal cosa, Caron decidió hacer una propuesta al joven varón. ¿Qué tal desarrollar la mina junto con la fortaleza Mar Azul? Añadiremos la condición de que la fortaleza proveerá el capital inicial, además de las fuerzas de seguridad. Sorprendido, Rohan se preguntó si el chico entendía lo que decía. A pesar de dejar de lado el desarrollo de la mina, el costo de almacenamiento, además del mantenimiento de los guardas, sería inmenso. Sin embargo, tener a alguien como la familia Reston participando en la mina del baronato también les beneficiaría. El joven varón se sorprendió al imaginar que Karen ya había previsto y calculado todas las posibilidades. Sin embargo, el hecho de que él estuviera negociando en nombre de la familia era lo más sorprendente. Afirmando tener que informar sobre el acuerdo con antelación, Karen declaró que si el proyecto era aprobado, los caballeros lobos azules estarían estacionados en el territorio. Así, los problemas económicos y de seguridad del lugar estarían resueltos. Tras escuchar la propuesta de Caron, Rohan suspiró, preguntando cómo dividirían las partes de la mina. Caron, sin embargo, se libró de esa responsabilidad. Necesitarás discutir esto con mi padre. Un niño como yo no está cualificado para hablar sobre detalles financieros en los negocios. Al fin y al cabo, coincidiendo con Karen, Rohan afirmó que también hablaría con su propio padre, habiendo oído toda la negociación. Sabina bufó, aunque parecía satisfecha. Más tarde, mientras se dirigían a la estación de tren, Caron preguntó a Sabina por qué había dicho que las cosas podrían haberse complicado en el escondite de los criminales. Recordando el asunto, levantó una bolsa con algo redondo dentro. «Por causa de este tipo aquí». Sorprendido, Leo preguntó si ella hablaba del mago negro que había sido derrotado. Sabina reveló que no era un mago común. Usando los brazos, contó los detalles. Su nombre es Ted de la Hard, un buscado de clase 2 dentro del Imperio y un mago de sexto círculo. Caron se sorprendió con el nivel del mago. Sabina estaba preocupada porque un fugitivo de clase 2 andaba suelto dentro del Imperio, junto con los desertores del sur. Mientras Caron y Leo estaban ocupados con peces pequeños, lo suficientemente distraídos como para no notar la parte más importante, recordando a los chicos que solo se harían más fuertes luchando contra personas poderosas, ella les instruyó, diciendo que si hubieran derrotado primero al mago, no habrían perdido tiempo con los peces pequeños. Por eso, la misión fue considerada un fracaso. Habiendo revelado la evaluación de la misión, les pidió a Caron que mantuviera tales puntos en mente. En el momento en que Leo se sintió excluido, Sabina se dirigió a él en cuanto escuchó su nombre. Leo miró a la maestra. Sabina inesperadamente lo elogió. «Has sido mejor de lo que esperaba. Debe haber sido tu primera vez enfrentándote a Andes, ¿cierto? Deberías tener un poco más de confianza». Al escuchar las palabras alentadoras, Leo quedó en posición de firme, sintiéndose positivo. Más tarde esa noche, Lord Halo regresó a la fortaleza Mar Azul. Un mayordomo ya lo esperaba, dándole la bienvenida. Ralph preguntó si había algo diferente. Heinrich reveló que los caballeros enviados al oeste habían regresado. Además,
Caron y Leo estaban volviendo de la misión en el baronato Belus, acompañados por Lady Sabina. Tan pronto como Heinrich relató los acontecimientos, un empleado corrió rápidamente hacia el Lord. Llevaba un pergamino, una carta del Palacio Imperial. Ralph se sintió confundido, ya que el emperador no había dicho nada antes de que él dejara la capital. Al abrir el pergamino, los ojos de Halo se agrandaron en sorpresa. Inesperadamente, el emperador había invitado a Caron, que aún regresaba a la fortaleza Mar Azul, a viajar a la capital. El tren pronto llegó a la fortaleza Océano Azul, llevando a Michael. En el hombro, Urra desembarcó. Mientras Urra quedaba impresionado con el tamaño de la fortaleza, Michael intentó convencerlo. ¿De verdad crees en lo que dijo el chico? También te van a meter en la cárcel. Si queremos sobrevivir, tenemos que aprovechar el momento en que los guardias se distraigan. Urra escuchó atentamente las palabras de Michael y lo castigó haciéndolo callar con un puñetazo. Sharon y Leo observaron un Urra, mostrando que no creerían en las palabras de alguien que lo llamó inútil. De repente, alguien llegó a la estación quejándose del ruido. Piley se agachó para revisar al hijo mientras saludaba a la tía Sabina. Reveló que había sido convocado porque lo que su hijo había hecho en el dominio del barón Belus se había convertido en un dolor de cabeza. Leo de repente se inclinó saludando a Pale. «¿Cómo has estado, tío?». Sonriendo, Pale comentó que había oído que Leo también se había destacado en las tierras del varón. «El hermano mayor sin duda también había oído sobre eso. Debe estar ciertamente satisfecho contigo». Al escuchar sobre su padre, Leo se sintió incómodo para responder. Como todos debían estar cansados, Pale sugirió que fueran a la fortaleza. Quedándose atrás con Pale, Sabina preguntó si sabía algo, ya que la situación del imperio parecía inestable. Un breve análisis. Pale reveló que las poderosas familias se estaban uniendo rápidamente, centradas en el duque Salmon y el marqués Díaz. Reveló que el padre Halo planeaba reunirse con varias familias en la capital para entender la situación. Incluso canceló todo después de hablar con el emperador y fallar en obtener resultados satisfactorios. El duque Salmon y el marqués Díaz, los mismos hombres que derrocaron al emperador tirano, elevaron al actual emperador al trono y ahora tienen el poder real en el reino. La razón por la que el hermano de Sabina se había retirado tras la caída del antiguo emperador era porque creía que así sería lo mejor para el imperio. Sin embargo, una traición parecía estar en marcha. Sabina suspiró, comentando con Piley sobre lo que parecía ser el fin de una era de paz. Como la familia también planeaba empezar a moverse, Sabina comentó que lo que había hecho el hijo de Piley podría traerles grandes beneficios. Con un pretexto razonable, ahora podrían colocar tropas de la familia en otras tierras para expandir sus influencias. Sabina elogió al hijo de Pale por lograr algo tan ventajoso en el momento perfecto. Pale no se sintió halagado por los comentarios de la tía y no supo cómo reaccionar, pero ella le recordó que los elogios no eran para él. Pronto, otra persona llegó para recibir a los chicos. Ceras elogió el trabajo que hicieron aplastando a una pandilla de desertores. Cuando Caron señaló al hombre cargado por Urra, afirmando que él era el líder, Ceras dijo que lo interrogaría. «Extraeré cada gota de información mientras aún respire». Sir Caron señaló al hombre que llevaba al líder de los bandidos, curioso sobre su identidad. Caron asustó a Urra al decir, «Él también es un bandido, puede llevarlo». Pero diciendo que Urra era un informante, pidió que lo trataran bien y lo liberaran después, ya que estaba pensando en usarlo como sirviente personal. Habiendo decidido eso, Caron se preparó para regresar a la fortaleza con Leo. Sin embargo, Ceras se detuvo, afirmando que la misión aún no había terminado. Ceras explicó lo que necesitaban hacer. Tienen que llenar un informe. Eso es parte de la misión y mejora los desempeños futuros. Caron preguntó si tendrían que escribir el informe por separado. Sin embargo, Ceras afirmó que podrían escribir juntos. Al escuchar esto, Caron dejó el trabajo escrito para Leo, ya que él mismo había hecho la mayor parte del trabajo pesado. Leo trató de preguntar si no sería más rápido si escribían juntos, pero acercándose más a su primo, Caron susurró, «Piensa cuidadosamente. Tan pronto como se entregue el informe, tu padre también lo leerá, ¿cierto? Eso significa que debemos resaltar tus logros en el informe. Esta es tu oportunidad de ganar su apoyo». Ceras observó a los dos chicos murmurar entre sí, ignorando sus planes. Ceras ordenó a Hans llevar a los prisioneros a sus celdas. Ceras se sorprendió cuando de repente Sabina le lanzó una bolsa. «¡Aquí hay otro buscado!». También afirmó que dejaría a los chicos encargarse del informe que debería hacer ella. Karen se despidió de Leo, tomando otro camino. Leo se sintió curioso por saber hacia dónde iría. Karen reveló que quería ir al salón de entrenamiento de Éter, el lugar que podía usar ahora que había llegado a la 4ª estrella. Ceras se quedó impresionado al ver a Karen ir directamente al salón de entrenamiento al regresar de la misión. No podía creer que el chico tuviera apenas 13 años. En una sala de la fortaleza, Halo convocó a algunas personas.
A pesar de ser tarde en la noche, quería informar lo que había descubierto sobre la subyugación de los monstruos que aparecían con más frecuencia en presencia de los hijos y el mayordomo. Halo ordenó a Heinrich que convocara también al capitán de los caballeros. Ceras entró en la sala llevando una caja. Halo reveló que allí había un trozo de cuero de un monstruo que apareció en las llanuras del firmamento occidental. Tan pronto como abrió la caja, una energía oscura rebosó del cuero, una energía que, según él, no era simplemente fuerte, sino la energía éter negra del emperador tirano. Al escuchar tal nombre, los tres hermanos se sorprendieron, mostrando cada uno una reacción diferente. El más sorprendido, Pale, recordó a su padre que el emperador tirano había sido derrotado hace mucho tiempo. Para Halo, había dos posibilidades: o todavía existía una voluntad remanente del emperador tirano, o él mismo seguía vivo. Antes de sacar conclusiones, Hilo reveló que el asunto de lo que ocurrió en el baronato Velos había llegado a oídos del emperador. Pello se sorprendió al oír de su padre que Karen había sido convocado a la capital, pero afirmando que no enviaría a Karen solo, Hilo decidió enviar tanto a Leo como a los caballeros de las olas del mar con él. Sin embargo, antes pidió la opinión de Pylo. Halo no enviaría al chico a la fuerza. Preocupado, uno de los hermanos preguntó si esto no causaría problemas. Halo negó, ya que Caron todavía era solo un niño. Además, quería escuchar exactamente qué tipo de acuerdo se había hecho con el hijo del barón Velus. Caron, que estaba en entrenamiento de mana, sería llamado por Saros. Caron entrenaba en una cabaña en el bosque. Sentado en el suelo, hacía fluir el mana por su cuerpo hasta sentir una presencia. Cuando llegó, Cerus reveló haber estado allí, no hacía mucho tiempo, comentando que había oído que el único que podría entrar allí, sin ser de la familia directa, fue el propio Zebras Caron quien afirmó no recordar haberlo visto entrar en ningún momento. Por eso preguntó si había algo urgente. Ceras asintió, afirmando que pronto el chico tendría que ir a la capital. La noticia fue una sorpresa para Karen, quien escuchó de Ceras que el jefe de la familia estaba convocando al consejo para contarle los detalles. Caron siguió a Ceras hasta la oficina de Halo. Un empleado abrió la puerta, anunciando la llegada y llamando al chico a la sala. Halo preguntó para confirmar si había completado la primera misión. Al escuchar la confirmación, Halo afirmó que quería oír sobre lo que había sucedido en el baronato Velos. Aún no tienes el derecho de representar a nuestra casa en las negociaciones. Entonces, ¿por qué actuaste independientemente con la familia Velus? Caron esperó terminar de escuchar no un elogio, sino una reclamación. El abuelo cuestionó, ¿nunca pensaste que tu comportamiento arrogante podría ser descortés con la familia Velus? Sharon respondió de manera firme, no, simplemente propuse un acuerdo para el baronato Velos. Él aceptó mi propuesta de buena voluntad. En ese momento, consideré que había algo mucho más importante que la etiqueta formal de los nobles. Hilo se mostró curioso por saber qué había pensado el chico y qué podría ser más importante que la cortesía. Karen respondió sin dudar, el honor de la familia. Todos miraron al chico e incluso Hilo se sorprendió, considerando el valor del acuerdo. Hilo esperaba que el chico estuviera presumiendo de sus propias conquistas, pero en cambio, estaba priorizando los beneficios que la familia recibiría. En la visión de Halo, el tacto del chico era excelente. Rafael no dejó de mirar a Karen con el ceño fruncido. Karen notó tanto la mirada de Rafael como la cautela en Tales. Reylo puso fin al asunto. El acuerdo que has conseguido será de gran beneficio para nuestra casa. Dejaré que Pell se encargue de las negociaciones. No hay ningún problema en que un padre brille con los méritos de su hijo. Pale se mostró emocionado al recibir el honor, afirmando que partiría al baronato de Velus al amanecer. Ralo pasó al siguiente asunto, la carta del emperador. El emperador quería a Caron en la capital, pues las noticias habían llegado hasta él. Ceras había dicho a Caron que, incluso antes de que Halo regresara a la fortaleza, el emperador ya había enviado la carta que mostraba la red de inteligencia del trono. Sin embargo, a los ojos de Karen, el actual emperador era solo una marioneta. La red de información debía ser gestionada por las facciones de las familias nobles. Hilo miró a su nieto por un momento, antes de afirmar que podría no ir a la capital, si así lo deseaba. Esperaba que su nieto ya supiera lo que significaba ir allí. Para Hilo, las casas nobles querrían confirmar la identidad del chico. Por lo tanto, sería más inteligente no llamar la atención, evitando ir a la capital. Peyton sabía que su padre no necesitaba dar el derecho de elección a Karen. Por eso se preguntó, ¿por qué yo? Pero Karen respondió de manera diferente. Por supuesto que iré. Incluso podré ver a mi abuelo materno, que está en el palacio después de un buen tiempo. Sin embargo, Caron preguntó si iría solo, ya que Leo también había participado en la misión. El comentario llamó la atención de Tales, quien estuvo de acuerdo con Karen, afirmando que Leo iría con él.
si aceptaba, al igual que el escuadrón de Hans, que lo escoltaría. Con una expresión de sorpresa, Caron preguntó si realmente necesitaban escolta, teniendo al otro abuelo en el palacio. Francisco, el señor Halo, le advirtió que no se ilusione. No están siendo designados porque usted sea especial, sino porque no sabemos qué problemas causará. En estado de shock, Caron terminó asintiendo. Así se anunció que Caron partiría en 3 días. Al día siguiente, se llevó a cabo una reunión en el territorio Velus. Las negociaciones estaban siendo firmadas. Estaban presentes el joven varón Velus, Caron, Leo y Pali. Confundido, Pali preguntó al joven varón si su padre estaba al tanto de los términos. Rohan confirmó, afirmando que el padre había dado su consentimiento. Pali recordó que la mina se entregaría 80% a Reston y solo 20% a Velus. Con el precio de las piedras de cristal, incluso una pequeña diferencia formaría una gran suma. Pero aún así, Rohan estaba cediendo 10 de los 20% a Caron y Leo. Pali no lograba entender la razón de tal decisión desfavorable. Le parecía bastante excesiva la compensación para los chicos. Por eso creía que había un motivo para que Rohan, graduado de la Academia Imperial, tomara tal decisión. Rohan ni siquiera trató de ocultarlo. Era para ganar la simpatía de Karen y Leo, los dos jóvenes lobos. Rohan quería decir que estaba básicamente invirtiendo en los dos chicos que algún día liderarían la fortaleza Mar Azul. Al ver la confianza que Rohan tenía en el talento de los chicos, Pali entendió la decisión. El varón Velus realmente tiene un buen hijo por tener tan aguda visión al escuchar las opiniones de los chicos. Leo miró a Karen y la oyó sonreír con malicia. Karen habló en nombre de los dos. Aceptamos con alegría. Continuaremos construyendo un fuerte lazo de ahora en adelante. Al final, el lazo entre la gran casa Reston y el pequeño baronato Velus se formó. Al regresar a la ferrovía, Leo le preguntó a Caron cómo dividirían la porción de los ingresos que obtuvieron. El protagonista respondió sin misericordia. Obviamente, me quedaré con 90% y tú con 1. Impactado, Leo cuestionó por qué se quedaría con la mayor parte. Caron colocó el brazo sobre el hombro de Leo, cuestionando con el puño cerrado. No hemos estado llevándonos tan bien. ¿Cómo puedes negarte con miedo? Leo rápidamente aceptó. Pali observó a su hijo y a su sobrino tan cerca. Terminó sonriendo al ver que se llevaban bien, cuando en el pasado constantemente discutían. A pesar de la felicidad de Pali, no sabía lo que el travieso de su hijo estaba haciendo. Al volver a la fortaleza, Leo escuchó la noticia de que iría a la capital y aún estaba sorprendido. Le mandaron no ponerse nervioso, sin embargo Leo no podía evitarlo, ya que estarían conociendo al emperador. Cambiando de tema, Leo se sonrojó. Iremos a fiestas también, ¿verdad? Escuché que hay muchas mujeres hermosas en la capital. De repente, Sabina apareció en la ventana con una botella de bebida. Es realmente un lugar divertido. Muchas personas fuertes están allí. Sabina consideraba eso como una gran experiencia para los chicos. Al mirar por la habitación, Sabina no encontró vino para celebrar. Caron parecía ocultar algo, afirmando que solo tenían copas para agua. Sin embargo, al tomar la copa, Sabina afirmó que cualquier cosa servía para servir vino, mientras lanzaba una copa a Leo y otra a Caron. Sabina reveló su sorpresa al descubrir que Leo también bebía. Leo echó toda la culpa a Caron, pero ya se había convertido en un cómplice. Sabina llenó su copa como se está sirviendo por la maestra de ustedes. No hay por qué dudar. Sabina elogió la manera en que los dos manejaron la situación, colocando la botella sobre la mesa. Sin embargo, Sabina comentó que ya habían pasado 3 años desde que hice mi promesa. Es un poco decepcionante, pero no veré el caos que causarás en la capital. Sabina parecía triste mientras hablaba. Leo prácticamente estaba llorando al comentar que había oído que la tía iba al Mar del Norte. Le preocupaba que no se volvieran a ver. Sabina se burló de Leo al escucharlo con tal sentimentalismo. ¿Realmente vas a lograr hablar con una mujer en la capital? Sabina sonrió de lado, recomendando que cuando Leo fuera a fiestas, no fuera con Karen. Ella explicó el motivo, considerando la apariencia, talento y la buena labia que él posee. No puedes imaginar lo que va a pasar. Leo ya podía ver a todas las mujeres alrededor de Karen. Colocó sus manos temblorosas en los hombros de su primo Caron. No arruines mis posibilidades de casarme. Furioso por la imaginación de Leo, Caron lo maldijo. Sabina interrumpió la pelea, llamándolos a continuar bebiendo en otra sala. Alo también entró al tocar la puerta, anunciando su propia presencia. Tan pronto como se acercó, se inclinó, preguntando si lo habían llamado. Alo comentó haber oído sobre las negociaciones. Estaba sorprendido por las partes que Caron y Leo habían recibido. Pale comentó haber visto cómo la opinión del varón parecía haberse reflejado en los actos, ya que él mismo llamó a eso una inversión. Al final, Ralo pensó que la situación había sido buena. Recibir una recompensa nunca era malo. Alo afirmó que dejaría los asuntos sobre Velos para que Pelo los gestionara. Pelo agradeció la oportunidad, así como la bebida. Sin embargo, sabía que otro asunto estaba por venir. Ralo fue directo al grano, recordándole a Pelo cómo el emperador nunca había invocado a nadie más que a él.
Ralo trataba la invitación a Carol como algo bastante inusual. Reveló a su hijo cómo, en la audiencia privada, podía ver la mirada temerosa del emperador. Ralo sentía que el emperador temía que él lo derribara, también como hizo con el emperador tirano. Esto indicaba que otra persona estaba ejerciendo alguna influencia. Preguntó al Lord si estaba hablando de política, considerando toda la situación en la capital. Cuestionó si no debería haber rechazado. El pedido del emperador no lo entendió porque Halo no lo hizo. Hilo escuchó a Pele cuestionar el motivo y frunció el ceño antes de revelar, sorprendiendo al hijo. Quiero saber de qué es capaz Keron. Kiron había sido elegido por la espada ancestral guillotina. Eso significaba que el chico estaba destinado a estar en el centro de la familia Pali. Guste o no, inevitablemente enfrentaría fuerzas externas, innumerables amenazas. Si él va a soportar en sus hombros el futuro de nuestra familia, debe ser capaz de aguantar eso. Terminando de beber, Halo preguntó si Pale estaba preocupado. Como respuesta, Pale tomó toda la bebida de una vez. La mirada de Halo se elevó hacia el hijo que respondió: «Padre, confío en mi hijo». La respuesta fue sorprendente para Halo. Sin embargo, suspiró, repitiendo la frase: «Una buena respuesta». Al día siguiente, frente a la fortaleza, Sabina eligió un caballo. Sera se acercó a ella, preguntando si no se despediría de los jóvenes maestros. Sera terminó sorprendido con la respuesta. «La última noche compartimos una bebida por un buen tiempo». Sera entendió que tal licor debería ser uno de su colección. Como los chicos estarían ocupados con el viaje, Sabina también prefería no interrumpir. Montando en su caballo, Sabina se despidió antes de partir. Sabina se encontró con alguien en una de las ventanas más altas y Caron asintió en despedida a su tía abuela, despidiéndose de Sera una vez más. Sabina hizo que el caballo partiera. Arrogantemente, Caron observó a Sabina partir hacia el Mar del Norte, la tierra donde se sentía en casa y un lugar al que lo invitó a ir algún día. La carta que Sabina dejó para él había sido simple. Frunciendo el ceño, Caron imaginó que los tíos comenzarían a moverse pronto, ya que Sabina había partido. Caron escuchó la voz de alguien. De repente, Tales se había acercado, atestiguando lo obvio. Su tía también se había ido. Caron había avistado al tigre salir de la jaula frente a la estación. Carrozas llevaban las maletas preparadas por el mayordomo principal. Al ver cómo tantas cosas estaban siendo organizadas, Caron preguntó a Sera si realmente necesitaban tanto alboroto. Sera afirmó que sí, ya que estarían encontrando al emperador como representantes de la familia. Lo que más irritaba a Caron era la presencia del escuadrón de Hans, dicho por Sera estar allí para protegerlos. Hans corrigió, afirmando que estaban allí para evitar que los dos causaran problemas. La provocación de Hans dejó a Keron realmente irritado aquella mañana. Al encontrarse con Tales, Keron lo saludó, ignorando el comentario sobre Sabina. Tales preguntó a Keron si iban a la capital y, inesperadamente, preguntó si podía pedir un favor. «Espero que no te comportes en la capital de la misma manera que lo hiciste en la fortaleza». El pedido de Tales reveló a Caron que lo había estado observando durante los años, afirmando que había muchos enemigos en la capital que tenían como objetivo a la familia. Le advirtió: «Si les das una excusa para hacer algo, yo te castigaré personalmente». Ante la amenaza, el tío Caron solo sonrió, agradecido por las sabias palabras. «Sin duda haré lo correcto». Tales ignoró la respuesta, sin miedo. «Bueno, entonces vuelve con seguridad». Caron observó a Tales alejarse y sonrió maliciosamente. «Él cree que me asusta con el estatus de primer príncipe. Haré que esa expresión arrogante se retuerza de dolor. Solo espera, Tales». Las preparaciones para el viaje se completaron y el tren mágico se preparó para salir de la estación, mientras Caron amenazaba con no perdonar a Hans si causaba problemas. Alguien corría en dirección a ellos. Urra se acercó rascándose la cabeza calva. Agradeció a Caron por la nueva oportunidad que se le dio. Caron lo asustó. «Sin embargo, la razón por la que te llevo a la capital es, de hecho, para lanzarte a la prisión de allí. Te dije que no bajaras la guardia, ¿no?». Antes recibió un mensaje en la perla comunicadora autorizando el embarque en el tren. Transmitió el mensaje a Seras, mientras Caron continuaba provocando a Urra. Seras pidió una vez más a los muchachos que no causaran problemas, mirando especialmente a Caron, habiéndoles advertido, y se prepararon para embarcar. Sin embargo, Caron fue interrumpido una vez más. Paley corría en dirección al hijo. Caron se sorprendió al descubrir que el padre estaba en la fortaleza. Cansado, Paley contó que Halo lo había convocado. Cambiando de tema, Paley afirmó querer verlo una última vez. Paley no entendía por qué el abuelo materno de Caron quería tanto volver a verlo. Caron también quería verlo. Sin embargo, comentaba esperar que el emperador tuviera muchos regalos preparados. Paley miró con cariño a su hijo, poniendo la mano en el hombro de Caron. Paley pidió: «Por favor, regresa con seguridad». Por último, pidió a su hijo que no causara muchos problemas, lo que lo irritó, ya que todos le pedían eso. En una oficina, Tales observaba por la ventana. Esperó a que el tren partiera.
Gracias a los empleados leales, descubrió que la esposa del segundo príncipe estaba haciendo planes en la capital, pero él no quería involucrarse en el asunto. El tren dejó la fortaleza. Tan pronto como el viaje comenzó, Caron preguntó cuánto tiempo llevaría. Hans comentó que viajarían por 6 horas, yendo directamente al territorio autónomo de Thebe. Leo se emocionó al escuchar sobre el territorio donde los plebeyos eligen a su gobernador mediante elecciones, un lugar donde el comercio y las industrias eran más desarrollados. Caron subrayó lo importante, recordando que ese era el lugar donde la mayor parte del dinero del imperio circulaba. Hans recordó la razón. Había igualdad de clases en Thebe debido a su influencia en la capital. Caron, sin embargo, recordaba haber leído que los siervos que escapaban de señores tiranos huían hacia el territorio de Thebe. Hans reveló que a veces Thebe enviaba grandes pedidos a la orden de los caballeros de Restón, lo que sorprendió al protagonista. Caron despertó el interés por el reino de Thebe, decidiendo conocerlo cuando tuviera tiempo. Mientras comenzaban a entrar en el territorio, Caron decidió escabullirse allí cuando se hubieran cumplido las agendas. Leo se emocionó y decidió que iría con él. De repente Caron sintió algo. La espada guillotina estaba reaccionando y liberando energía. La espada sintió el peligro externo mientras atravesaban el área desierta. Esto hizo que Caron imaginara que Thales y Rafael podrían haber plantado algo en la comitiva. Sin embargo, creyó que los dos no serían tan tontos como para tomar la espada. Se levantó y ordenó a Hans que contactara con el territorio de Thebe de inmediato. Hans se sorprendió, pero rápidamente Caron gritó: ¡No hay tiempo para explicaciones! Alerta a los otros pasajeros para que se preparen para un ataque. Hans inmediatamente tomó la piedra comunicadora, enviando el mensaje a los guardias de la comitiva. Se preguntaba cómo alguien planeaba atacar un tren en movimiento. Por delante del tren, una persona encapuchada había puesto varios barriles en las vías, además de una cuerda. La persona hizo una señal a alguien que llevaba una antorcha. El individuo que llevaba la antorcha se separó del gran grupo de bandidos y se acercó. Mientras el tren se acercaba, el líder dio la señal. El hombre que llevaba la antorcha prendió fuego a la cuerda. El tren se acercaba rápidamente a los barriles. Una explosión era inminente. Tan pronto como el tren llegó a los barriles, ocurrió la gran explosión. Las llamas se elevaron tan alto como montañas en la región autónoma de Thebe. Confusión estaba ocurriendo en una gran residencia. Diversas personas se señalaban unas a otras frente al alcalde, pidiendo que él castigara a los demás. El alcalde suspiró, culpándose por haber ido hasta allí. Soñaba con volver a los días en que era solo un ministro de economía. La ciudad en la que creía que todos eran iguales, independientemente de su estatus, había demostrado ser un lugar donde grupos de plebeyos comerciantes y grupos de nobles comerciantes siempre se peleaban. Con la cabeza doliendo, maldecía el caos desordenado. De repente, alguien entró apresuradamente a la sala de reuniones. El hombre corrió a susurrar algo al oído del alcalde. Al escuchar la noticia, ordenó al hombre que se retirara. Una de las personas en la reunión preguntó qué era tan urgente como para interrumpir la reunión. Quería saber si estaba relacionado con la auditoría fiscal. Encendiendo un cigarrillo, el alcalde pidió que no se preocupara, ya que la auditoría fiscal no era nada comparado con lo que había sucedido. Sorprendido, el noble preguntó si la auditoría fiscal había sido cancelada. Irritado, el alcalde respondió: No, no lo ha sido, pero puede irse al infierno. El alcalde reveló que 5 minutos atrás, un tren que iba a la capital, partiendo del ducado Reston, había explotado con los nietos del duque a bordo. El noble preguntó qué relación tenía eso con ellos. El alcalde dio una larga calada y respondió, tras arrojar el cigarro dentro de la bebida: Lo que quiero decir es que estamos completamente jodidos. Con la explosión que ocurrió, se formó un cráter y el tren mágico descarriló. Caron apretó los dientes y, recuperándose, se levantó, revisando a Hans. Hans se ocupaba de Leo y preguntó rápidamente a Caron si estaba bien. El protagonista estaba bien. Al escuchar la confirmación, Hans tomó el comunicador. Pidiendo un informe sobre la situación, 2 de los 11 guardias habían sido gravemente heridos, mientras que 2 habían sufrido heridas leves. Urra también envió un informe afirmando que habían ocurrido 2 bajas en la cabina en la que se encontraba. Caron preguntó a Hans si sabía dónde estaban. Hans reveló que estaban a unos 10 kilómetros de la región de Thebe, manteniendo contacto con la zona. Hans esperaba que ya estuvieran movilizándose. Hans afirmó que, mientras compraba tiempo, los 2 chicos debían huir lo más lejos posible. En ese momento, la espada guillotina comenzó a reaccionar nuevamente. Una persona apareció junto a la ventana del vagón volteado. Caron desenfundó inmediatamente la espada, respondiendo a Hans: No podemos huir. Hans, el protagonista, afirmó a Hans y Leo: Ellos destruyeron la ferrovía, que es preciosa para el emperador. Esto no es diferente de un acto de traición. También recordó que la pierna de Leo estaba herida. A pesar de eso, Leo aún podía luchar, mostrando que solo había una opción:
Caron atacó al hombre que estaba fuera del vagón. El hombre perdió la pierna. Caron, con una mirada maliciosa, tuvo una buena vista de él a través de la ventana. Mientras atacaba al primer traidor, gritó: «Vamos a acabar con todos ellos». El líder de los bandidos encapuchados frunció el ceño al ver que uno de sus subordinados estaba siendo atacado. Al salir del vagón con Leo y Hans, Caron avistó más enemigos de los que había imaginado. Al mismo tiempo, el escuadrón de caballeros salió del vagón, colocándose frente a los chicos para protegerlos. Hans podía ver que esos hombres eran luchadores habilidosos, al menos en el rango 3. Sin embargo, su líder estaba en el rango 6. Detrás de la máscara ordenó: «Caron Reston, entrega tu arma y ríndete». Esa era una voz distorsionada por la magia. El líder de los bandidos desenfundó las dagas, afirmando que si Caron se rendía, todos los demás podrían irse. El protagonista sonrió al ver que el objetivo de los bandidos era capturarlo vivo. «Hans, ¿sabes lo que significa eso?». Hans estaba sorprendido, pues comprendía lo que Caron planeaba. Con la guillotina en manos, Caron avanzó. «No pueden hacer nada contra mi vida, pero yo puedo hacer algo contra la de ellos». Hans se dio una cachetada en la cara mientras gritaba al escuadrón que protegiera a Caron. El protagonista ya había llegado frente al primer bandido. Con extrema malicia, Caron golpeó al primer enemigo. Tan pronto como lo derribó, los otros bandidos corrieron rápidamente en su dirección. Caballeros y bandidos comenzaron a cruzar espadas. Caron se divertía agitando la guillotina, haciendo que los enemigos sufrieran con una mirada macabra. Caron los retaba a enfrentarlo todos a la vez. Como nadie se acercaba, Caron preguntaba si debería avanzar. En cambio, los bandidos se dieron cuenta de que Caron no era común, algo que no estaba en el acuerdo. Irritado, el líder de la banda mandó a todos a salir de su camino. Él iba a enfrentarse al chico. Antes de que Caron pudiera enfrentarle, Hans avanzó. Caron se sorprendió. Hans quería defender a su joven maestro del peligro. El líder encapuchado amenazó: «Estás corriendo hacia tu fin, caballero de la fortaleza». Hans estaba dispuesto a arriesgarse para poner eso a prueba. Tan pronto como comenzó la batalla, Hans saltó contra el bandido con una espada larga y curva. El bandido se preparó. Las espadas se enfrentaron soltando chispas. El bandido se dio cuenta de algo. De repente, saltó hacia atrás, esquivando el poder opresivo del ataque de Hans. Hans frunció el ceño al ver su ataque desviado. Sorprendido, vio al bandido hacer movimientos extraños. Esos movimientos de hoja mostraban que era un caballero del sultanato de Pavar, Shion Hakimi. Hans se preguntó qué hacía un caballero de un lugar tan lejano en el imperio, ya que ambos lugares tenían un pacto de no agresión. El hecho de que un caballero de Pavar estuviera buscando a Caron era aún más extraño. Sin embargo, con la batalla tornándose favorable para ellos, Hans esperaba descubrir la respuesta pronto, con Leo y principalmente Caron limpiando el campo de batalla. Todo iba bien. Hans, sin embargo, se sorprendió con el súbito avance de Chion. La espada lo presionó, forzándolo a defenderse. Chion se burló sombríamente. «Tienes la lujuria de distraerte, caballero Hirang». Valientemente Hans gritó: «Tu formación ya colapsó, Chion Hakime». Con el poder de la mana azul, Hans forzó a Chion a retroceder. Ordenó al caballero que se rindiera. Chion miró a su alrededor, dándose cuenta de que en verdad sus hombres habían caído. Hans devolvió el consejo que Chion había dado: «Si te rindes, tu vida será perdonada». Sin embargo, Chion no tenía intenciones de rendirse. Los ojos de Chion se volvieron negros y sus pupilas rojas. Iba a usar todo lo que tenía para completar la misión. Usando la habilidad de retorno de mana, Chion se lanzó contra Hans. Hans pudo ver que Chion no tenía la intención de volver vivo. Sentía que incluso el joven maestro estaba en peligro ahora. Sin embargo, él podía hacer lo mismo. Hans liberó toda la mana que poseía. Los ojos de Hans se volvieron azules como la mana, tan pronto como usó el poder para confrontar a Chion. Pero en ese momento la voz de Caron surgió: «Hans, estoy decepcionado. No viniste conmigo para evitar que causara problemas». Caron apareció detrás de Chion mientras éste se lanzaba contra Hans. El protagonista sonrió, impidiendo que Hans renunciara a su propia vida. Chion se giró rápidamente para enfrentar a Caron. El protagonista mostraba quién era realmente al brandir la guillotina. El brazo que Chion usaba para sostener la espada se desprendió del cuerpo. La espada cayó al suelo antes de que pudiera darse cuenta. Como último comentario, Chion murmuró: «Caron Reston, eres un monstruo». El protagonista se alegró con el elogio, pero, preocupado, vio la espada comenzar a temblar. Eso significaba que aún había alguna amenaza. Caron gritó a Chion: «¿Aún planeas algo?». Hans se sorprendió, pues la mana roja como fuego de Chion creció. Chion miró a Caron, disculpándose por no tener ningún rencor contra él.
El protagonista se quedó confuso. Hans corrió de repente gritando: «¡Miembros del escuadrón, protejan a Lord Leo!». Leo se sorprendió. Antes de que pudiera entender, todos los caballeros saltaron sobre él. Hans hizo lo mismo, saltando sobre Caron. La mana desbordando de Chion lo volvían loco, lanzando ataques por todas partes. Confundido, Caron le preguntó a Hans qué estaba pasando. Hans reveló que Chion estaba usando un ataque de autodestrucción. Hans se disculpó de inmediato por haber sido incompetente. Chocado, el protagonista miró a Chion, que se había transformado casi completamente en fuego. Mientras Chion creaba una gran explosión, Hans suplicó que Caron sobreviviera. Con la onda de choque provocada por la explosión, todo a su alrededor fue barrido y los árboles fueron derribados. Carol vio eso suceder en persona. Una voz desde las profundidades del océano surgió en ese momento. «¡Qué maestro idiota! Ha pasado algún tiempo desde que probé la sangre fresca de caballeros, así que voy a ganarme la vida. Si no quieres quedarte ciego, cierra los ojos». Minutos después, Hans despertó con Karen gritándole: «¿Cuánto tiempo vas a estar acostado?». Confundido, Hans se levantó. «¡Pedazo de mocoso! Incluso me sacrifiqué como escudo por ti». Irritada, Karen preguntó quién había pedido ser salvado. Si no fuera por esa voz, las cosas no habrían terminado bien. El protagonista escuchó la voz de la espada mandarle que estuviera agradecido. Realmente se sorprendió al oírla. Descubrió que se trataba de una espada con ego y el motivo de que hubieran conseguido sobrevivir a la explosión, que había creado un gran cráter. Mientras los heridos eran atendidos, analizaba la espada con ego, algo que creía existía solo gracias a la forja de herreros malignos que utilizaban almas como materia prima. La guillotina maldijo a Caron por haberla comparado con una espada con ego, mientras la espada explicaba que lo había salvado de la explosión usando toda la mana absorbida. Una carreta se acercaba. Caron tranquilizó a Hans al ver que no eran enemigos. Karen volvió a centrarse en la espada, preguntando si solo absorbía mana luchando contra enemigos. Ella también podía absorber su mana. Sin embargo, un caballero a caballo se acercó, presentándose. «Soy Hiri, capitán de los vigilantes del territorio autónomo de Tevi». El protagonista guardó la espada en la vaina para que no pudiera hablar más, mientras Hans se presentaba de regreso a Hiri. Hans también presentó a uno de los nietos del archiduque Halo. Karen y Hiri levantaron la visera del casco. «El territorio de Tevi se siente profundamente responsable por arrastrarlos en esta desgracia. Por orden del alcalde, venimos a escoltarlos con seguridad». El grupo aceptó la escolta, agradecido. La primera carreta siguió por el camino de tierra. Mientras Caron miraba por la ventana, Hans preguntó si estaba seguro de que no volverían a la fortaleza. A pesar de investigar el lugar, los resultados podrían ser inciertos. Hans creía que aún era pronto para juzgar que la amenaza había desaparecido. Caron lo tranquilizó, advirtiéndole que había contactado a Ceras antes de salir. «Y este debería estar en camino». Caron se irritaba por la sobreprotección de Hans. «La Guardia Imperial de la capital también debe haberse movido. No te preocupes demasiado». Cambiando de tema, Caron preguntó si Hans conocía a Chion. Hans reveló que Chion era un caballero de 6 estrellas del sultanato de Pavar. Caron recordaba que la tierra de los sultanes estaba en un desierto al este del imperio. El protagonista se preguntó si el pacto de no agresión estaba siendo amenazado. Las cosas eran más complicadas de lo que imaginaba. Sin embargo, Hans no pensaba que las relaciones con el sultanato habían empeorado hasta el punto de ser atacados. Carlos cuestionó a Leo, un miembro de la familia, si no creía que lo que había sucedido era justificación para el inicio de una guerra. Leo no pudo responder la pregunta. Acabó mirando la ropa sucia que había sacado distraídamente. Las manos de Leo seguían temblando, incluso intentando detenerlas. Caron sabía que Leo estaba así porque era la primera vez que eliminaba a alguien. Sin embargo, Caron esperaba que Leo superara eso pronto, porque así es la vida. Hiri, que acompañaba la carruaja, miró por la ventana, avisando que llegarían al territorio autónomo pronto. Al mirar por la ventana, Caron pudo darse cuenta de lo rico que era el territorio. Tan pronto se acercaron a la puerta principal, pudo ver un gran edificio con muchos engranajes en su estructura decorativa. El alcalde recibió al grupo alegremente, dándoles la bienvenida. Mostraba alivio por ver al grupo llegar a salvo. Inmediatamente, el alcalde afirmó que cooperaría con la investigación de la casa Reston. Caron lo interrumpió. «Ya sabemos que Tevi no tiene relación con el ataque». Rance afirmó lo mismo al alcalde Grine, pidiéndole que se tranquilizara. Rance podía ver que Grine había envejecido desde los tiempos en que era ministro de Economía. Grine suspiraba, sintiendo el peso de la posición de alcalde. Grine rápidamente intentó actuar de manera más cordial, pero Caron le pidió que se sintiera cómodo al hablar, ya que para él no era agradable ser tratado con tanta formalidad por alguien mayor. Sin embargo, Grine no podía aceptar hablar de manera informal con la línea
línea de una casa del calle. Como no podía aceptar eso, Caron le ordenó que se arrodillara para demostrar sinceridad. Greene percibió las intenciones de Caron y rápidamente aceptó su amabilidad. El alcalde entonces invitó a todos a ir a otro lugar para continuar la conversación mientras se servía un vino. Caron sorprendió al alcalde al revelar que los bandidos destruyeron el tren usando no mana, sino explosivos. Ante los bandidos, Greene, que había servido la bebida, recordó al alcalde que los explosivos no se obtenían sin pasar por la agencia de abastecimiento del ejército. Como tal agencia estaba bajo control del imperio, Caron creía que el contrabando de explosivos era casi imposible. Así, preguntó si podrían haber sido traídos de fuera del imperio. Greene se quedó choqueado con la suposición de que podrían haber sido obtenidos con la ayuda del sultanato de Pavar. Greene se daba cuenta de que todo eso tenía sentido, ya que solo Pavar y el imperio lograban producir explosivos de alta calidad, haciendo que Greene entendiera eso. Caron preguntó si una guilda mercante en Tevi involucrada en el contrabando no causaría problemas. Greene observó la aguda deducción de Caron y rápidamente estuvo de acuerdo en que la posibilidad era la más probable. Greene no iba a discutir con Caron para no ser sospechoso de cómplice. Carlos observó al alcalde beber vino y le pidió que mantuviera una cosa en mente: los miembros de los Caballeros Lobo Azul y la Fortaleza Mar Azul habían sufrido bajas en este incidente. Greene se sorprendió al darse cuenta de que necesitaba cooperar siendo parte de los caballeros. Hans observaba atentamente al alcalde. El alcalde rápidamente intentó cambiar de tema, preguntando cómo estaba el padre de Karen. El protagonista se sorprendió. ¿Conoces a mi padre? Greene asintió animadamente. Por supuesto tengo relaciones fraternas con tu abuelo materno, el hermano Gale. Sorprendido, el protagonista comentó: escuchar sobre conexiones tan de repente. Realmente eres un político, ¿no? Greene rápidamente se corrigió, preguntando si había algo más importante que eso. De repente, alguien abrió la puerta apresuradamente. Perfecto, han llegado noticias urgentes de la capital. Greene afirmó, sin embargo, ya saber que la Guardia Imperial había entrado en acción. Sin embargo, el empleado lo corrigió. No solo la Guardia Imperial. El mismo comisionado de impuestos partió, liderando la división especial. Greene quedó impactado. El comisionado Gale Ferton era conocido como el Rey de las Tinieblas. Él era el hermano gay que Greene había mencionado. Templando, Greene preguntó a Karen si ya esperaba tal movimiento. El protagonista apretó los dientes amenazadoramente. Mi abuelo me aprecia mucho, lo suficiente para dejar todo y venir corriendo a salvar a un nieto en peligro. La noche de luna llena llegó rápidamente al territorio de Tevi. Diversas personas poblaban las calles y notaron la llegada de numerosos caballeros. Una gran comitiva había llegado. Al frente de la comitiva estaba Gale Ferton, abuelo de Karen. Algunas personas observaban la comitiva desde las sombras. Encapuchado, un hombre comentó a otro: dado que está relacionado con su abuelo, él llegó rápidamente a la sala del alcalde. Varios comerciantes discutían. ¿Una investigación fiscal? ¿Tan de repente? ¿Qué es esto? ¿No dijiste que ya había una agenda? ¿Por qué está sucediendo esta noche? Los comerciantes no entendían por qué no podían tener tiempo para prepararse. Incluso tú, siendo un alcalde títere, deberías al menos darnos algo de tiempo. Greene ya estaba irritándose con las acusaciones. Golpeó la mesa furiosamente. Ustedes saben lo serio que es esto. Un joven entró en la sala afirmando que el alcalde tenía razón. Caron les recordó a todos: no solo se destruyó la vía del emperador, sino que el nieto del duque Reston y las personas del castillo Mar Azul fueron atacadas con explosivos sospechosos contrabandeados en las guildas comerciales en Tevi. Todos los comerciantes miraron a Caron, quien preguntó si ahora entendían la gravedad de la situación. Los comerciantes se miraron entre sí, sorprendidos y asustados. Uno de ellos intentó hablar por todos. Afirmando que solo estaban pidiendo un tiempo para prepararse, Caron preguntó quién era el viejo que se atrevía a hablar. El hombre barbado se presentó rápidamente. Su nombre era Rumir, vizconde y líder de la guilda comercial. Rumir, al escuchar la presentación, Caron afirmó que se asegurarían de entregarle personalmente su nombre al comisionado de la tributación, su abuelo. De repente, se abrió otra puerta. Un empleado la abrió, presentando la división especial de la agencia de tributación, así como al comisionado principal. Los comerciantes guardaron silencio cuando Gale entró en la sala. El hombre de cabellos blancos gritó a todos: a partir de ahora, sus guildas comerciales están sujetas a una investigación de impuestos. La agencia de impuestos ha recibido denuncias de ganancias ilícitas a través de la repartición de impuestos e intentos de evasión fiscal. Caron observó a su abuelo murmurar que parecía más un soldado que un oficial del gobierno. Curioso, Leo preguntó a Hans si la primera división especial era realmente tan aterradora.
Hans le contó al chico que la primera división trataba con guildas poderosas y nobles. Debido a esto, podían incluso movilizar la Guardia Imperial. El chico se dio cuenta de lo aterradores que podían ser en caso de que alguien no pagara impuestos. De repente, Gale se acercó a Karen. «Han pasado 3 años, Karen». Cambió la expresión severa por una sonrisa cariñosa. «¿Cómo has estado?», el protagonista sintió al ver a su abuelo materno. Cuando se reunieron en el jardín, Gale preguntó al neto si realmente no necesitaba tratamiento. Al escuchar acerca del bienestar del neto, Gale preguntó si sospechaba de quién era el mentor del incidente. Gale, frunciendo el ceño, preguntó si no podía ser un asunto familiar. Carol negó, afirmando que si fuera obra de los tíos, no dejarían pistas sospechosas. Sharon vio que aquellos que los habían atacado dejaron pistas intencionalmente, casi como si quisieran hacerles creer que el culpable era el sultanato Pavar. Recordó cómo Sean ni siquiera se tomó la molestia de ocultar su propia identidad. De repente, Gale acarició el cabello del neto. «¿Deseas encontrar a los culpables y castigarlos?». Gale afirmó que, como abuelo, estaba en contra de eso, no porque no conociera su talento, sino porque el mundo es vasto y está lleno de personas poderosas y peligrosas que podrían atraerlo. Revelando sus pensamientos, Gale pidió que se mantuviera alerta hasta que viajaran a la capital en la mañana siguiente. Ese también era el deseo y la orden del emperador. Gale pidió que el joven dejara que los adultos se encargaran del asunto. Sonriendo, Karen decidió obedecer. Con una mirada seria, afirmó que se mantendría en silencio. Gale, sin embargo, lo observó. Podía ver en la renuente furia de Karen y en la sonrisa pícara que el neto no tenía la intención de cumplir la promesa. En la residencia, varias maletas estaban siendo movidas a una carruaje. Un hombre salió de la residencia quejándose. «¿Por qué todavía no se han ido?». Una mujer en la carruaje miró por la ventana al hombre, preguntando por qué no iba con ellos. El hombre pidió a su esposa que no se preocupara, ya que pronto estaría yendo con ella. La carruaje entonces partió con la esposa y los hijos de aquel hombre. El hombre observó la carruaje alejarse. Encima del edificio, una figura misteriosa lo observaba. El hombre encapuchado allí anunciaba la partida de la familia por el comunicador, mientras el dueño de la residencia regresaba al interior para empacar las cosas. Aquel en el tejado comenzó a moverse en la oscuridad iluminada por una vela. Karen afilaba la espada. Alguien abrió la puerta, dándose cuenta de que el joven estaba puliendo la hoja en medio de la noche. El hombre preguntó si estaba planeando meterse en problemas una vez más. Karen no creía que Seras hubiera comenzado a quejarse tan pronto como llegó. Seras afirmó haber escuchado que el comisario había prohibido a Karen salir, lo que hizo que Karen preguntara si estaba allí para detenerlo. Sin embargo, Seras reveló que estaba allí solo para entregar un mensaje. Limpiándose la garganta, Seras le pidió que escuchara cuidadosamente. «Carl Reston Neto, el más joven de la casa Reston. En el momento en que recibas esta orden, rastrea a los culpables y cobra la deuda con sus vidas. Muéstrales claramente lo que significa la ley de la fortaleza Mar Azul». Al escuchar el mensaje enviado por su abuelo, Karen temblaba mientras reía con una voz extremadamente siniestra. El protagonista respondió: «Yo, Karen Reston, recibo el mando del jefe de la familia». Karen agarró la espada con firmeza. La mirada del chico hacía que Seras imaginara que la noche sería extremadamente larga.